Suscríbete a la Panterita. Qué calor está haciendo, ¿verdad? Pero calor húmedo, muchacho. 24 grados. Pero el calor es húmedo, por Sí. eso es un calor que se siente mucho, ¿verdad? Sí. Oferta concreta. ¿En quién estás pensando, Federico? No. No No tenés se ni me idea. ocurre, ¿eh? No. Tengo que lanzar pistas. No sé si... Pero Dani y vos Ariel sabés que están si lanzo la... más avesados en la información esa, no. Esto es un anticipo. Oferta total. concreta. Anticipo, mi querido. Supongo que tiene que ver con uno de los grandes. Anticipo. Frío, Ariel. No puedo creer. Frío. Dani, ¿se te No, ocurre? Ni idea. Tengo que lanzar pistas entonces. Oferta concreta que tienen que resolver estos jugadores por el sí o por el no. No, acaba de tirar. Ya tiré una pista. No. No hay forma, por lo que dijiste. ¿Eh? Ah, ya. Por lo que Ya, dijiste, ya, no hay ya. forma. ¿Cómo? Ya. Yo no sé si fue de forma inconsciente, pero ya no Sí. hay. Sí, Dice sí, que sí. hay pistas y pistas. Ya. Vos no tiraste A la la medida que tiraste- ya me descubrí. Sí. Sí. Cuando No. dije qué frase. Exacto. Cuando hablaste en plural. Tienen que resolver. Claro. Y ahí ya saben Sí, quién es. sí, sí. Fácil, Federico. Anticipo. Señores, Exclusiva. los hermanos Ángel y Óscar Romero tienen ¿por qué se dice ese de que te Eñemolentejú? ¿Qué es Eñemolentejú, Ariel? Y sería... ¿Qué? Pero sinónimo de qué es lo que significa cuando te dice Eñemolentejú un vestido, dice. y Ahora pues ya me estoy hacerte poniendo ñembotado, hacerte ñembotado como que no ves nada y te ¿Eh? vas. Por más que te está prendiendo fuego o lo que fuese, te haces ñembotado y seguís el camino, sin ver nada por el costado. Entiendo. Así es. Es así, sí. ¿Estás seguro? Amigos del WhatsApp 0972-730-730. Señores, oferta concreta. Me voy a sacar nomás otra vez mi anteojo. Lo que pasa es que, Ariel, Sí. tengo un anteojos con nueva graduación y que es, Sí. ¿verdad?, convertible. Te podés quedar con el anteojo así normal, tradicional, y después pones el anteojo de sol. Entonces sería polifuncional, Doble uso. doble uso. Tipo esas camperas de, no sé si hasta ahora vienen esas camperas doble faz que vos te pones de un color y después das la vuelta y tiene otro color. Se espera que la miseria no se note. Sí, llegué a tener No, una. pero vos sabés que esas camperas, ¿viste que esa inflable de frío, Eh, de marca, eh. vinieron así? Estoy hablando de camperas de marca bastante cara, la doble faz. Antes estaba la que uno compraba en los coreanos, ¿de verdad, Dani? No, ustedes no acuerdan, de los 80 no. Era la azul y beige. Venía el coreano que vendía la ropa casa azul por y casa. beige. Y era azul con cierre, era de tela. Y del otro lado tenía color beige. Esa es la doble faz que vos te referís, ¿verdad? Sí. Seguramente. Noticia vieja, dice. Este no sabe ni de qué estoy hablando. No. 0972-730-730. A ver quién le pega. El que le pega. Esto es una exclusiva. No la tiene nadie, señores. Así que no me interesa eso que me van a querer asustar, me van a querer correr con la vaina de que la competencia Guau me va a adelantar ya la información. Yo sé que están escuchando. Atención, amigos de la prensa deportiva, queridos colegas. Ridículo Pon dice 12-8 mantener, hermano, toma una cervecita, come un asado, hoy es viernes, no seas así. Bueno,
¿Vos estás para escribir ya, Federico? No. Poné en esa... Espera un rato, espera. ¿Qué pasa, Federico, con la interacción? No, espera, ¿Cómo espera, se llama? Retroalimentación periodística. Señor Chan, vos no usarlo tu cuenta. Bueno, Chum pues hace... Bueno, Ariel, ayúdame a vos por lo menos, ¿será? Yo estoy para no sé, allí en la sumar gatera. 1 o 2 seguidores más, aunque sea, en la no sé, gatera para estoy. que Ya puse- sepan que estamos Ya puse informados. Ya puse lo último. Ángel y Oscar Romero y ahí me quedé. Muy bien. Ya está jugando al suspenso. ¿Te gusta ya también a vos esto, Ariel? Mira que es una enfermedad que ya no tiene cura. Ya no hay retorno después de esto. Señoras y señores, anticipo de ABC Cardinal y el Cardinal Deportivo. Internet Explorer. Libertad, dice otro. Otro dice Barcelona. Ni por si acaso le están pegando, muchachos. Vamos a habilitar por WhatsApp. Dale. 5 WhatsApp, a ver si quepa lo que es. Vamos a ver. A lo mejor uno le ¿Qué pega. dicen los muchachos, no? ¿Qué dicen los muchachos? Porque demasiado vale, pues son los muchachos. Son rápidos, ¿eh? A ver, dale. Espérame, Verita. Vamos. Los Romero a libertad, todo el mundo sabe ya, Bruno, ni de Macanalla, po. Poné la risa de Recanate. De vale te iba un de Bruno vio, Claro que se vale. Pero bueno, los Romero, la información Y mi querido sí, amigo. pero ¿y dónde? Claro que se vale, por eso que estoy acá, papá, y me pagan bien. ¿O qué pensás vos? Yo conozco un falso humilde, un humilde, ¿cómo se llama ese que dice, la falsa humildad? Ahora, Corona nos dice que vaya, puta. Así como funciona el tema, papá. Es como cuando una chica se gusta de bomba. Ella, puta, papá, vos, la chica se gusta de hoy, ¿qué va a hacer? El otro dice el oso, ella, puta. ¿Verdad? No hay música a los Romero. No le hicieron música a los Romero en algún momento de... Vamos con más audio WhatsApp. Aníquena uno descubra y ya sepa. Ya estoy tirando mucho ya. Bruno anda con Álvaro Mora a hacer teleshow. Mandale saludos a tu Álvaro. ¿Sí? ¿Y cómo es lo que escucha la gente y dice, wow, que el show, que esto está, el tipo está curioso? Te morí de la curiosidad. Yo te conozco, hermano querido. Los Romero. Los Romero limpia, Bruno. No, que Olimpia. Olimpia no tiene ni un peso, hermano. ¿Qué le va a traer a los Romero? Hoy vengo bravo, ¿eh? Hoy vengo con todo, ¿eh? No me busquen, muchachos, hoy, ¿eh? Bruno, Barcelona de España. No, y tú llamo, pea. Brunito querido, Sí, a papá. las 6 de la mañana yo ya he visto en internet que los hermanos Romero tienen propuestas concretas de Barcelona. No, no vayan a... ¿Sabe qué? No vaya a creer todo lo que la prensa dice, hermano. Ahora, esto que yo te voy a contar sí es la verdad. Barcelona de España, Bruno. No, es así, Patiño, papá. Patiño te saluda. No, saludos, hermanito querido. No. Hola, Bruno. Los Romero va a venir en Olimpia. No, señor, equivocado. Doy otra pista. Si se da esta operación, vamos a poner bien, anticipo, oferta concreta del club para los Romero y que queda en manos de los futbolistas resolver. Que nos digan ahora, después no se fue a donde vos dijiste. Pela en primicia. No, estoy hablando de una oferta concreta que ellos tienen que resolver. Yo no sé qué va a resolver la familia Romero y qué van a resolver los hermanos Ángel y Oscar Romero. Eso ya no sé. Yo no hago futurología. Yo cuento la noticia real, verdadera y así como es ahora. 11:38.
fecha 17 de septiembre del 2021. ¿Está bien? Sí, señor. Voy a lanzar una pista. Barça, Bruno, insiste con su Barça. Y ese tiró un medio, ¿sabes qué? No es marca, no es sport, no es un, no sé, pito catalán @ ¿Qué pasa, Chum? Vos estás investigando, Chum. No, mira. Estás queriendo mira lo que estoy leyendo. anticipar la noticia. No, nada que ver. Mira. Señores, Además, Chun portugués está estoy queriendo viendo. chorear la noticia. Fíjate. Estos señores... Para sábado en Bogotá, dice, ¿verdad? ¿Eh? Mira, ¿Qué pasó? no, estoy leyendo otra cosa. Vamos, poner la música de los Romero. Una oferta concreta que Bate, coyo Bruno. Vale, por de. Libertad, vengo usted que. No, papá. No sé si van a venir a Libertad. No, yo no sé. Yo te hablo de oferta concreta para los dos. En Libertad esperaban uno nomás. Dos ya no. No. Así que la gente que está ahí No. eligiendo no. Bueno, Federico, No, gracias, no. gracias, Federico. Ani Depositi. Bruno, Ah. menos mal que aclaraste, menos mal que tiene oferta concreta. Pues, últimamente, por apurarte demasiado, que da la policía. Sí, dale, apurate nomás vos también con la vecina, dale. En boca, guaucoani, desastre. No. ¿Gemelo o mellizo? Hay dos gemelos. Digo. No, O sea, oye, Udo está fallando, se está equivocando, está errático. Hay que mezclar buen castellano con guaraní ahora. Esa pues es la onda, Ariel. Porque nos escuchan muchos oyentes jóvenes. En todo el país. Nos escuchan los chetos, nos escuchan nos escuchan la gente en el interior del país que habla guaraní. Entonces hay que, hermano, hay que ayornarse. Buenos días, Cardenal Deportivo. Buen día, señor. Bate coy, Bruno. Pellado en la pellada. Se la pe vuelta y la pellada Bueno, la cosa. cierto, Digo, demasiada vuelta ya. Y Pucuana y Canesema ahí. Ahí aparece la imagen de los Romero. Ángel y Oscar Romero. A ver si tienen buena memoria. Y ya cuento la noticia. ¿Quién los hizo debutar en primera división? ¿En qué año? ¿Y qué partido? Prueba de fuego para Federico Arias. A ver, ¿cómo anda de memoria, Fede? ¿O debutó primero uno? Debutó primero uno, sí. Así sí. ¿Cómo fue, Federico? ¿Puedo dar mi versión? Sí, por favor. Si la memoria no me falla, debutó con Leonardo Astrada. Primero Oscar. ¿Ah, sí? Sí. Primero Oscar Romero. Ah. Y después Ángel. Después Ángel. Chun. Sí, habrá sido así. Porque primero lo conocimos a Oscar y después a Ángel. Pero ¿quién le hizo debutar a Oscar y quién le hizo debutar a Ángel? No estoy seguro, pero creo que lo de Ariel puede ajustarse. Tuvo que haber sido 2011, ¿verdad? Hasta por el perfil y... Yo estaba por decir Arce, pero sí, un poquito antes. Leonardo Astrada, Oscar Romero y a Ángel Romero, ¿quién lo hizo debutar Acá primera? dice Mario ¿Qué Grana. año, Oscar? ¿No es Mario Grana, Ariel? Con Oscar. 2011 debuta en un clásico. Oscar con Leonardo Astrada, Sí. dice un amigo del WhatsApp. Twitty está atento. Estamos transmitiendo en Twitter. Estamos levantando las noticias. Gracias, Nico. Opata Malan de programa, Bruno Ira en BU, dice. Ahora cuento. Señores, ¿quién está? Jeremías, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿todo bien? Un gran saludo desde Porto Alegre, Brasil. Qué grande. Jeremías Bernecchi. Jeremías, Eso. quiero contarte algo, mi querido colega y amigo. Tengo la noticia de primera mano.
que Ángel y Oscar Romero tienen una oferta concreta para fichar por el Gremio de Porto Alegre. Repito, Ángel y Oscar Romero con oferta concreta para fichar por el Gremio de Porto Alegre. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Podrían ser compañeros de Villasanti si es que resuelven irse, si es que quieren irse. ¿Vos sabías algo, Jeremías? Hace unas semanas hablé con la dirigencia de Gremio que me dijeron que fueron ofrecidos pero no avanzaron en el tema. Pero bueno, está agregando un dato nuevo. Ajá. Tenemos dos situaciones en Brasil. El periodo de pase está cerrado en este momento. Ajá. Y hay un número límite para extranjeros en Brasil. Ajá. Número límite en un partido de 5 jugadores. Gremio Ajá. ya tiene en este momento 5 jugadores extranjeros. Claro, puede contratar 8, 9, 10 jugadores extranjeros, pero jugar solamente 5. Y cuando digo jugar, ir para el partido, al césped o en el banquillo. Ajá. Entonces, si van a firmar Ángel y su hermano, en un momento Luis Felipe Scolari va a tener que elegir a un jugador o 2 jugadores extranjeros para quedarse fuera del partido, incluso del banquillo. Ok, está muy bien explicado. Jeremías, lo único que te digo, créeme por favor, que de muy buena fuente te digo que los 2 jugadores, Ángel y Oscar Romero, ya tienen la propuesta concreta del Gremio de Porto Alegre. Bueno, voy a salir del aire y buscar el dato con la gente de Gremio. Por favor, te pido, y te volveremos a molestar seguramente más tarde o en la segunda edición hoy, antes del arranque del partido, porque hoy tenemos fútbol, comienza la 9ª fecha del Campeonato Paraguayo con River Libertad y te vamos a molestar. ¿Te podemos llamar en una hora o en cuánto crees conveniente? ¿En cuánto podés hacer contacto vos con la gente de Gremio? Bueno, en una hora y media llamamos y estamos en contacto. ¿Dale? Está bien. Gracias, Jeremías. Un gran saludo a todos ahí en Paraguay. Pero, Jeremías, ayer me contaron esto de la oferta concreta. Quiere decir que ya ellos hablaron y pensaron en los Romero tiempo atrás. Por lo que vos nos estás contando. Sí, no tengo el dato, ahora tengo que salir al aire, Bruno. Pero no ya, bueno, te dejo, Jeremías, te llamo más tarde, ¿sí? Perfecto. Gracias, Jeremías, gracias. Dale. Jeremías Bernec, en castellano, Bernecchi, no sé cómo dijo en portugués. Colega de Brasil, cubre Gremio y ya está saliendo al aire ahora. Reitero, para cerrar esto, señores, Ángel y Oscar Romero tienen la oferta concreta del Gremio de Porto Alegre. Depende de ellos si quieren fichar. Nos explica el colega que hasta 5 extranjeros pueden estar en el banquillo o en el césped. Claro, en planilla, ¿no? En planilla. O sea, puede tener 8, por ejemplo, pero tiene que llevar solamente 5. Entonces pueden fichar. Esa es la resolución final. Pueden fichar. Repito, no sé qué van a resolver los Romero. Yo no soy Ángel Romero, yo no soy Oscar Romero, no soy el representante de Ángel Romero, no soy el representante de Oscar Romero, no tengo absolutamente poder de decisión, pero lo único que cuento es que Gremio de Porto Alegre les ha hecho un ofrecimiento formal y concreto para fichar por el equipo de Porto Alegre, y si es que aceptan, vamos a tener a 3 ex Cerro Porteño en el Gremio de Porto Alegre. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Churino es paraguayo. Argentino. No, porque me dijiste de 3 ex Cerro Porteño nomás. No, pero paraguayo. Paraguayo. Lo nuestro. Bueno. 15 de mayo de 2011. A ver, Federico. Derrota 1-0 ante General Caballero. Había debutado Oscar en la época que ponía suplentes porque estaba en plena Copa Libertadores. En aquella época la semifinal con Santos, ¿verdad? Jaguares antes y después Santos, ¿sí? 15 de mayo, justamente de 2011. Bueno. Ese es Oscar, dijiste. Oscar, sí. ¿Y lo de Ángel?
Ángel, yo creo sin tener la precisión que fue con Chiqui. ¿Pero fue ya muy a posteriori o fue poco tiempo después de que Oscar haya debutado? Y si fue con Chiqui, seguramente cerca de 2 años. ¿Y quién nos puede ayudar, muchachos? Tenemos tantos estadígrafos acá. Y Benro yo creo que puede tener los datos. Vamos a preguntarle. O Cristian. Con Astrada, dice Johnny, jugaban juveniles 2011 y el plantel titular jugaba Copa y los chicos el torneo local. El plantel titular jugaba la Copa. Bueno, pero lo de Oscar ya tenemos 2011 entonces. Ahora, ¿cuándo debutó Ángel? ¿Qué te parece Gremio Porto Alegre para los Romero, Federico? Sinceramente. Está bien, hasta me parece que es más que San Lorenzo, ¿verdad? Si te vas a ir al tema de si es un retroceso o no, creo que Gremio es más que San Lorenzo de Almagro. Espera, ¿no le contrataron a Douglas Costa ellos? Sí, Gremio. Sí, vino uno pesado hace poco. ¿Verdad? Sí. Douglas Costa vino hace poco, fue fichado por Gremio. Pero por lo que dijo el colega, dijo que el libro de pase está cerrado. O ellos también tienen una cláusula especial con jugadores libres. Sí. Sí. O sea, entra un poco por ese lado y después viene explicado el tema del cupo de extranjeros. Gremio que lo tiene a Felipao como técnico. ¿Qué te parece el Gremio de Porto Alegre para los Romero, Ariel? Y van a ir en un equipo que está peleando por el descenso. La presión va a ser distinta. Pero ellos están más acostumbrados a la presión. No, Sí, ya sé, le ya querían sé, pegar ya y todo en San Lorenzo de Almagro. Ya sé, pero ahí van a tener. encontrar ellos a jugadores de renombre, peso pesado, un vestuario en el que difícilmente, supongo, van a ir a intentar marcar la pauta. Cebolinha está todavía, ¿no? Lo que estoy viendo, Everton. Sí, Cebolinha, ¿se acuerdan? Aquel que anduvo también en la Copa América 2019. Ese no es Everton. Everton es un nombre. Sí. Borja. Está. Tardelli. Él no fue a Portugal. ¿Borja? No. Cebolinha. Sí. Puede ser. ¿Qué tiene Gremio de Porto Alegre? Nos falta también... Everton fue al Benfica ya, dice. Ya. Gracias, muy amable al amigo del WhatsApp. Excelente, gran colaboración. El que sí es el que, ahora no me viene el nombre, quien fue figura en el título de la Libertadores del 2017. Debut de Ángel Romero, dice un oyente. 22 de mayo del 2011 contra Sol de América. Técnico Leonardo Astrada. Ángel Romero, dice. O sea que Leonardo Astrada le hizo debutar a los dos, entonces. Claro, porque tenían que colocar a juveniles. Ya que la Libertadores, a diferencia de lo que ocurre ahora. Borja fue a Colombia, dice. Borja fue a Colombia. Ángel debutó en el 2011 con Leonardo Astrada. Otro oyente dice. Douglas Costa vino al Atlético Mineiro, dice. No, al Gremio fue, amigo oyente del WhatsApp. Sí, no estoy equivocado. Mineiro lo trajo a Hull. Borja está en Gremio. Borja sigue en Gremio. Borja, acá dice otro oyente, Borja está en Gremio, dice. Claro, acá estoy mirando el último partido, ganaron a Ceará por 2-0. Borja entró en el minuto 73. A ver, está el central argentino Kahneman. Borja está en Gremio, dice otro oyente. Bien. Sí. A ver, Kahneman, el argentino. Después... Que tiene buen equipo, Gremio será. Sí. Jean-Pierre, Bruno Cortés, Breno, Villasanti, Rafinha, Diego Souza. No, tiene Gremio. ¿Y de suplentes quiénes están ahí, por ejemplo? Y en este partido de suplentes estuvieron Bruno Cortés, Jean-Pierre, Fernando Enrique, Leo, Diogo Barbosa, Paulo Miranda, Everton, Villasanti, Breno, Miguel Borja, Kahneman y Campas. No, de suplentes. Y sí, de suplentes en este partido, sustitutos. En este partido que ganó Gremio 2-0 a Ceará. ¿Y quiénes fueron los titulares? Titulares.
Gabriel Chapecó, Juan Toñao, Wanderson, Rafinha, Lucas Silva, Thiago Santos, Alison, Ferreira, Diego Souza. ¿Qué te parece el gremio para los Romero en estos momentos? Porque, perdón, el lunes nos sale la convocatoria de extranjeros para el combo de partidos de la selección. Yo creo que todavía la próxima semana, pero la parte final, porque estamos a menos de 3 semanas de lo que van a ser los partidos ya con horario confirmado para los 3 de Paraguay. Claro, se A ver, Federico, se mezcló un poco todo porque el Costa que fue a Mineiro, que fue Diego Costa, ¿verdad? El delantero. Como decíamos, Borja está todavía en gremio. Villasanti es considerado titular, por eso no jugó entre semanas. Va a jugar ahora el fin de semana. Hablar un poco de los extranjeros que está... Jeromel todavía está también, ¿eh? La dupla central del equipo campeón, que también anduvo en la defensa. ¿Te acordás? Kahneman y Jeromel están todavía. Acá después, dice Douglas Costa, futbolista brasileño, claro, juega de centrocampista en el gremio de Porto Alegre. Claro. El otro es Diego Costa, el delantero de Atlético. Estuvo en la Juventus, en el Bayern Múnich. Imagínate vos, Douglas Costa, tremendo jugador. Antes estuvo en el Shakhtar Donetsk de Ucrania y arrancó luego en gremio. Perdón, ¿qué dijiste, Dani, sobre los Romeros si es que van a gremio? ¿Qué te parece a vos que vayan ahí? Cerramos con ABC TV, muchas gracias. A mí me llama la atención esto de que quieran seguir juntos. No sé si ya es un requisito obligatorio, porque yo creo que pueden progresar más como lo han hecho, porque me parece que en la época de San Lorenzo, más allá de esos destellos, cuando estuvieron cada uno por su cuenta, rindieron más. Catalino Rivarola, ¿cómo te va, Catalino? Muy bien, ¿cómo está, Bruno? ¿Todo bien? Deporte será, ¿cómo andamos? Tranquilo, paz, gracias a Dios, tranquilo, Jacob Boná. Bateco, limpio, pero donde siempre hay co. No, Roque Alonso, es cierto, Roque Alonso. Roque Alonseño, Bruno. Sí, no, allá donde voy nada, Catalino. Tenemos la información de que el gremio de Porto Alegre le hizo una oferta formal y concreta a Ángel y a Oscar Romero, a los dos. Y lo que estaba preguntándole a los compañeros acá, porque son dos jugadores que están sin jugar en estos momentos, sin club, ¿verdad? O sea, no sin jugar porque están entrenando, ¿verdad? Pero, ¿qué pensás, digo, que se vayan al gremio? Acá me dice Ariel, pero en estos momentos es colero, hay mucha presión. No, sin duda, Bruno, gremio es un club importante, claro, en este momento no está pasando por un buen momento, pero sin ninguna duda que es un club grande de Brasil y bueno, ojalá que salga eso. Inclusive yo había ofrecido a los medios en gremio y bueno, con un amigo que está en Porto Alegre. Ah, ¿vos ofreciste? Sí, nosotros habíamos hablado con un amigo, uno de los empresarios de Brasil que está trabajando justamente con el representante de Luis Felipe Escolari. Bueno, pero esto me contaron anoche, Catalino, ¿eh? Sí, anoche nosotros ya veníamos hablando, inclusive hablamos con el hermano de los Romero. Con el hermano mayor, ¿verdad? Sí, él que está más... ¿Cómo es que se llama? Fernando, creo que se llama, ¿verdad? Sí, Fernando. Fernando Romero. Entonces ya estaban hablando usted. ¿Y qué es lo último que sabe, Catalino? Y lo último era que quedamos con mi socio, que es un representante ahí en Porto Alegre, que Luis Felipe quería hablar con los jugadores, ¿verdad? Yo no sé si llegó a hablar, yo le pasé todos los números. Y después creo que hablaron, pero ya te hablo
de 15 días atrás, más o menos que hablamos. Después paró un poco porque creo que los mellizos tenían otra oferta y no estaban decidiendo bien las cosas. Pero sin ninguna duda sería muy bueno que estén allá ellos porque son dos grandes jugadores. Ah, qué bueno que estés confirmando mi noticia para que no digan que estamos inventando, Catalino, porque anoche me estaban diciendo que es formal y concreta ya la propuesta de Gremio, pero que ellos tienen que decidir y yo no sé qué van a decidir ellos, por eso yo estoy contando la noticia. Vos mismo estás corroborando esto, ¿verdad? Y tienen otras ofertas y seguramente no sé qué van a definir. Pero ¿a vos qué te parece si ellos, o sea, por la presión, por lo que significa que vayan los dos, por el tema del que Gremio tenga la posibilidad de descender o que esté mal en estos momentos, igual vos crees que ellos pueden capear esto y es momento para que vayan a un club tan grande como Gremio? Sí, a mí me gustaría, aparte, yo no creo que Gremio pueda descender, está en un momento difícil, Luis Felipe agarró en un momento crítico, difícil del Gremio, pero yo no creo que pueda, ojalá que no descienda, ¿verdad? Pero sin ninguna duda, a mí me gustaría que estén los Romero ahí porque tiene esa característica para el Gremio. Porque el Gremio es un club especial también y aparte le quiere mucho a los paraguayos. Villasanti, porque yo tengo un grupo de gente, amigos allá de Porto Alegre y Villasanti, por ejemplo, está brillando. O sea, uno se pone contento de escuchar esas cosas de un paraguayo, ¿verdad? Y yo creo que los Meli tienen características como para Gremio. Ahora, te hago una pregunta y te lo hago en nuestro dulce idioma guaraní. ¿O Huerecopio la plata la Gremio al lado contra Tajaguá los Romeros? No, si hay gente que gana muy bien ahí. Yo creo que tiene. O sea, sí, problema plata no va a ser. Y yo creo que no, porque Gremio siempre fue así de estar al día. Lo que pasa es que tiene muchos sponsors importantes. Yo no creo que el tema de salario tenga problemas y para llevar a los Romeros tampoco creo que tenga. Catalino, vos dijiste que ya acercaste la pretensión numérica de los Romeros, es decir, que Gremio ya sabe. Ahora, ¿en qué condiciones se daría si es que se da la operación? ¿Ellos irían a préstamo, a definitivo? No, si son libres, Ariel. No, ellos son jugadores libres. No, ya sé, pero Gremio, ¿cómo lo quiere? Si lo quiere por definitivo 4 años, 1 año, 2 años. Eso es lo que pregunto. Pero a préstamo no, ¿verdad? Porque son libres, pues. No pueden prestar algo que está libre. No, por una manera de decir, a ver, ¿se entiende? Que si es por 1 año, por ejemplo... eso sí, el contrato... Claro, contrato por 1 año, 4 años. ¿Cómo sería la figura? Según mi contacto, la amiga empresaria ya de Brasil, es que los Romeros quieren, en donde sea, los dos juntos, ¿verdad? O sea, en el mismo club y todo eso, ¿verdad? Esas son las exigencias, una de las exigencias de ellos, ¿verdad? Ajá. Y mi socio estaba manejando todo eso y bueno, ojalá que salga. Vamos a ver. O sea, porque también fuera de los Romeros yo había ofrecido ya a Pulpito Duarte, pero ya cuando estaba empezando, yo le llamé a la gente de Gremio que le haga un seguimiento y le estaban haciendo un seguimiento, pero ya te hablo de 1 año atrás, más de 1 año que yo le había dicho a ellos para que le siga a ese jugador porque tiene futuro, ¿no? Y se va al Necaxa, ¿sabías eso? Sí, yo creo que inclusive ellos intentaron, pero también lo de Pulpito, pero bueno, acá si es bueno para el jugador, si es bueno para el club, bueno, que salga, sea en México, sea en Brasil o en otro lado, ¿no? O sea, de negocio es así. Perfecto. Catalino, no puedo dejar pasar esto, hablar contigo, un referente de la selección, un ídolo, campeón de la Libertadores con Gremio, Palmeiras, lo de Cerro, preguntarte por la selección paraguaya, ¿cómo la estás viendo?
Y como todos estamos sufriendo, Bruno, hay que ser sincero. De repente la gente se relaja un poco en este último partido porque se ganó. Pero ya estamos, digamos así, con mucho tiempo, con mucha dificultad. Más de 2 años, ya muchos partidos. Y capaz que la gente se relaje un poco porque se ganó a Venezuela. Pero vos fijate, Venezuela, si de merecer los jugadores que tiene, sabemos cómo está la situación de Venezuela. Ya, ojalá que se mejore. Pero yo digo que hace bastante tiempo que está el cuerpo técnico, por ejemplo, y la gente, y todos ustedes saben que esperamos mucho más, ¿verdad? Catalino, mucha salud para vos y tu familia, el aprecio y el cariño de siempre, ídolo. Muchas gracias, Bruno, y bueno, a la orden, a la orden de té. Señor, a tiro y teju y a paraguayo. Gracias, Catalino. Dale, Bruno, un abrazo. Un abrazo. Catalino Rivarola, exjugador de la selección paraguaya. Gremio, un club importante, claro, en este momento no está pasando por un buen momento, pero sin ninguna duda que es un club grande de Brasil, y bueno, ojalá que salga eso. Inclusive yo había ofrecido a los medios en Gremio y bueno, con un amigo que está en Porto Alegre. Ah, ¿vos ofreciste? Sí, nosotros habíamos hablado con un amigo, uno de los empresarios de Brasil, que está trabajando justamente con el representante de Luis Felipe Scolari. ¿Qué es lo último que sabes, Catalino? Y lo último era que quedamos con mi socio, que es un representante ahí en Porto Alegre, que Luis Felipe quería hablar con los jugadores, ¿verdad? Yo no sé si llegó a hablar, yo le pasé todos los números. Y después creo que hablaron, pero ya te hablo de 15 días atrás, más o menos, que hablamos. Después paró un poco porque creo que los mellizos tenían otra oferta y no estaban decidiendo bien las cosas. Pero sin ninguna duda sería muy bueno que estén allá ellos, porque son 2 grandes jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cuántos socios tiene Gremio, Federico? 80.000. Ellos se competían socios con Inter. Inter capaz que tenga más incluso, ¿no? Pero en Brasil fueron los 2 primeros clubes que tuvieron socios y que comenzaron a hacer ingresar al público por calificación, por puntuar. Establecieron el promedio, o sea, de la persona que más iba a la cancha entre los socios tenía la prioridad para los grandes partidos. Es como que vos te vas a ver Gremio contra Fortaleza y 3 puntos. Después te toca un partido grande y se hizo ese ranking Inter y Gremio-Inter. Son clubes muy... Porque yo me acuerdo que justo nos tocó un partido en Ciudad del Este cuando Gremio ascendió, volvió, que en el Este era una fiesta, muchos hinchas de Gremio, los oyentes de la zona, y fue en el 2005 por ahí, y 2007 ya llegó otra vez a la final de la Libertadores con Boca. O sea, ellos tienen un poder económico, de repente le agarran una racha como la de ahora, porque plantel tienen, ¿eh? Eso, Douglas Costa y compañía deben ganar. Rafinha, ¿cuánto? El Bayern Múnich. Claro, ¿cuántos miles de dólares deben ganar? No es poco, pavo. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esto, señores, si se da o no se da, porque los romeros están todavía analizando. Y la parte esa, por favor, Verita, la parte donde dice la condición era que ambos tienen que irse. O sea, la condición es que los 2 vayan. Ángel y Oscar Romero, no es que vos le llevás a uno nomás. Los 2 tienen que ser. Si es que se da la operación, ellos irían a préstamo, a definitivo. Según mi contacto, la amiga empresaria ya de Brasil, es que los Romero quieren, en donde sea, los 2 juntos, ¿verdad? O sea, en el mismo club y todo eso, ¿verdad? Esas son las exigencias, una de las exigencias de ellos, ¿verdad? Ajá. Y mi socio estaba manejando todo eso y bueno, ojalá que salga. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Ahora, hay una ventaja. Cercanía del país, fútbol muy competitivo. Ángel ya conoce lo que es Brasil. Y si enviaron la propuesta concreta para los dos, quiere decir que aceptaron que los dos se vayan. Ahí se cumple una condición de ellos. No sé, repito, si van a aceptar o se va a dar esa transferencia. Pero de que hay un ofrecimiento, hay. Y es un ofrecimiento concreto. ¿Qué otra situación? Es que ellos necesitan estar en un club para estar activos futbolísticamente por el tema selección y no hay mucho tiempo. ¿Cuándo jugamos contra Argentina el partido? Ya están los 3 partidos, los combos decididos. Contra Chile y contra Bolivia, los dos de visitantes. Dentro de 15. Pero para este combo, no, o sea, 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas de ayer. ¿Pero cuál era la fecha? ¿7? 10 y 14. 7, 10 y 14. Sí. El mismo sistema la vez pasada, jueves, domingo, jueves. Pero para ese combo, ellos no van a estar... No, ya sé, Dani, pero yo digo, ellos ahora están entrenando, ¿verdad? Pero a la selección paraguaya le conviene que el jugador esté cerca y que esté jugando a un gran nivel como el Brasileirão, porque el Brasileirão es un torneo, mira, muy bien calificado a nivel mundial. Por eso tanto se le destaca a Villasanti, pues Villasanti llegó y a diferencia de Churín, agarró el equipo. Sí. O sea, es titular, está bien considerado, sus números le avalan por justamente esa complejidad de la liga. Más allá de comprender eso, yo creo que por lo menos, mira, hasta te digo, hasta noviembre, a mí desde la función de la selección, lo de los Romeros no me preocupa tanto. Sí, para ya el año que viene, donde uno supone que podrían estar en mejor perspectiva para cierta negociación, porque, a ver, Ángel fue figura en el combo anterior y tampoco es que venían jugando mucho. Y ellos sí que estaban viviendo una especie de mini infierno. O sea, cuando la vez pasada Adolfino comentaba el tema del taxi, cómo volvieron, yo creo que en estos momentos han de tener, o sea, paz. Si vos me decís que para jugar 15, 20 minutos en 2, 3 semanas, pero otra vez van juntos, repito, salvo que haya ya sea una decisión, ya somos grandes, tenemos la carrera hecha desde lo económico. Porque mira que San Lorenzo hizo un esfuerzo enorme y fue una de las banderas de Tinelli. Capaz ya no necesitamos esto de que cada uno y queremos darnos este gusto. No, pero Dani, si ya enviaron la oferta. No, eso te digo, en función a la selección. Quiere decir que Gremio aceptó esa condición. Claro, yo te digo en función a la selección que planteabas. Yo, por ejemplo, hasta el combo de noviembre no veo esa urgencia de decir, si siguen libres, van a bajar el nivel que puedan aportar en función a la selección. O sea, yo voy a eso porque si uno dice, mira que jugador libre y en San Lorenzo estaban en la ficha, pero tampoco eran... Claro, pero eso en función a la selección, pero el tema de si le es conveniente aceptar o no, creo que él planteó. Gremio tiene mucho dinero, pero esta realidad, esta situación, uno ya muy conocido en Brasil, es verdad, que fue Ángel, gran carrera en Corinthians, el otro no. Vienen yo pondría todo, vienen de una situación conflictiva, no sé cómo hacer el vestuario de Gremio con esta campaña, con tantas figuras y con Escolari, pero sin duda que Porto Alegre es una ciudad, como decir, muy cercana, con costumbres muy parecidas a la nuestra, ¿verdad? No, es una zona totalmente diferente, hay muchos pros y contras. Ahora el tema del tiempo, a vos te dijeron, ¿hasta cuándo tienen tiempo para aceptar? No me dieron tiempo. Vos dijiste al principio... Si aceptan ahora, ya, dijiste. Sí, no, porque la oferta ya es concreta. Andrés, Pulpo Duarte, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Pulpo? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cuál aporte será? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás, Andrés? Tranquilo.
Siempre. 12-8 siempre, vio Andrés. ¿Cómo? 12-8 siempre. Sí, 12-8, tranquilo. Espectacular, qué bueno. Vos sabés que charlábamos con Catalino Rivarola porque contábamos esta noticia que el gremio envió una propuesta o ya le hizo una propuesta concreta a los hermanos Ángel y Oscar Romero y que estaba en manos de ellos resolver este tema y que inclusive Catalino nos contaba que pidió hablar Luis Felipe Scolari con ellos, ¿verdad? Sí. Y estaban viendo qué hacer porque tenían otras ofertas también, pero lo que yo cuento es la noticia de que Gremio le hizo un ofrecimiento concreto. Y en medio de la charla nos contó Catalino que hace un año ya había recomendado a Pulpito Duarte al Gremio y que estaban haciéndole el seguimiento y que inclusive estaban intentando ahora, pero aparentemente como que ya Gremio no. Pone un poquitito esa parte para que escuches, Pulpo. Ofreció ya a Pulpito Duarte, pero ya hace, cuando estaba empezando, yo le llamé a la gente de Gremio que le haga un seguimiento y le estaban haciendo un seguimiento, pero ya te hablo de un año atrás, más de un año que yo le había dicho a ellos para que le siga a este jugador porque tiene futuro. ¿Escuchaste, Bulbo? Sí, estoy escuchando, sí, escuché. ¿Es cierto eso? Y vos sabés que yo no supe nada de eso, realmente no me enteré de eso. Pero Sí. Renato Vitar y Paraca tienen entrada en Gremio porque lo llevaron a Villasanti ellos ahora, hace poco tiempo. Sí, realmente sí. Pero hasta ahora no me han dicho nada todavía por respeto. No, está bien, ellos sabrán el momento, pero ¿y lo de Necaxa cómo está, Andrés? Y no sé todavía tampoco nada. Estaban hablando entre los clubes, según escuché. O sea, había ya un contacto club a club. Sí, había ya contacto. Hasta ahí lo que yo sé, pero todavía no nos comunicó nada. Sí, pero ellos te explicaron su sistema de trabajo. Entiendo que de hecho así ellos trabajan, no es que te están llamando permanentemente, me voy, me reúno, voy a ver, sino ya cuando se concreta ellos te llaman y te avisan. Y seguramente así es, Bruno. Realmente desde que empezó todo esto de la oferta, nadie nos comunicó nada. Ajá. O sea, lo que vos sabéis nos está confirmando, y entiendo que es el primer medio que está confirmando, Andrés, es que ya hubo contacto de club a club Necaxa Cerro Porteño. Sí, desde un principio había ya contacto entre ellos, o sea que Necaxa envió una oferta y Cerro contestó y eso es lo que yo sé. Después ya no, hace como un mes por ahí que no sé nada todavía, no se concretó. Sí. Ariel, ¿qué pasó con el tema Talleres, Andrés? ¿Es cierto que ya estaba todo arreglado y cayó allí porque aparecieron algunas cuestiones inesperadas? No, y lo de Talleres realmente, bueno, para el club vino bien, le va a venir bien. Es un club, yo sé que es un buen club. Talleres está en un buen momento, pero realmente para nosotros es muy poco, era el que realmente ofreció para Alexis. Claro, entonces pasó todo por una decisión, digamos, de Alexis, por eso cayó la operación. Así mismo era, sí. Andrés, ¿y ahora quién es el representante de Alexis? Y ahora mismo está manejando Renato y Augusto. Del MAS había manejado lo de Talleres, ¿verdad? Sí, así mismo era. ¿Y esa fue su última opción? Esa es la última opción, sí. ¿Ustedes tenían firmado algo con ellos o no? ¿Con quién? Con Del MAS. Y sí, nosotros habíamos firmado, pero ya pasó más de 2 años ya. Ajá.
O sea que ahora firmaron ya con el grupo Paraja definitivamente, Paraja y Renato. Así mismo es, sí. Y está bien, el jugador puede contratar con quien le parezca mejor, ¿verdad, Andrés? Claro. O sea que sus Si son los intereses... plazos correspondientes, bien. Sí. Está muy bien eso. Sí. Bueno, y vos sabés que uno lo mira, lo ve a Pulpito. ¿Cómo lo estás viendo vos, Chun, en medio de todas estas cuestiones? Porque yo me imagino que un jugador, Andrés, vos fuiste jugador, ¿te ha de trabajar en algún momento mentalmente esto que eres J, y coma la oferta, que 3 millones de dólares, habla la prensa? No, creo que él no lea las redes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le trabaja psicológicamente esto? Y porque en realidad hay que reconocer una cosa, uno lo mira a tu hijo y pareciera ser muy frío, muy tranquilo, ¿verdad? Pero también está esa famosa frase que dice, bueno, hay gente que es así, pero apechuga todo por adentro, lleva la procesión por adentro, como se suele decir. Y sí, Bruno, realmente a esa edad siempre te da esa ansiedad de querer salir, pero yo le veo que él es muy tranquilo, está bien en serio, está contento con lo que está pasando futbolísticamente él, y bueno, yo creo que también el apoyo de los hinchas, de los perristas, yo creo que va por ahí también de no afectarle tanto, pues yo creo que no le afectó todo eso que siempre viene oferta por él y no se concretó. Ajá. Pero él está feliz ahí en Cerro. Aparte, un chico joven todavía y va a tener su oportunidad en algún momento. Y en realidad el único partido que uno le vio fuera un poco de sí fue aquel partido contra Guaraní de la última fecha donde lo expulsan, pero había un contexto muy muy especial, así que realmente hasta a veces se te nota más vos ansioso, Andrés, que Alexis. Sí, realmente sí. Yo cuando veo la tele me pone más nervioso que él. No sé si es porque fui jugador por todo eso, pero a él no se le nota de que está bajo ni está desmotivado, al contrario, siempre hablamos y creo que él está muy tranquilo por sobre todas las cosas. De última, vos sabés que es muy joven, está en la selección, está en Cerro, o sea, la transferencia va a llegar, producto del trabajo va a llegar, todo lo que conlleva eso, bienestar, dinero, alta competitividad, jugar en un torneo en un país mucho más importante, seguramente. Tiempo al tiempo, mi querido Andrés, no queda otra, ¿verdad? Y sí, el fútbol es así, tiene su momento y bueno, no queda otra que esperar y lo que pedimos es que no baje su rendimiento, que siga la misma línea. Yo sé que es un chico que se cuida mucho, habla poco, bueno, eso le ayuda bastante para su crecimiento. Lo mejor para vos, Andrés, y te agradezco de corazón que siempre nos atiendas, que siempre seas tan deferente con nosotros. Tenemos una sintonía extraordinaria en toda la República del Paraguay y en el mundo. Nos escuchan por internet, por distintas vías. Y bueno, Cerro es un equipo grande y lógicamente están atentos a uno de sus ídolos, como es tu hijo, el Pulpito. Así que gracias de nuevo, Andrés. No, muchísimas gracias, Bruno, y bueno, a la orden. Gracias. Andrés Pulpo Duarte, padre de Alexis Duarte, jugador de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, Pechugón deliciosamente natural. Equipate para el verano, precios imperdibles en aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones King-Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. 12:24. Lo quiero a Johnny al aire, por favor. Hoy, Gerardo también, si es tan amable, juega Libertad ante el Quelito. Vos tenés la programación del campeonato. Mañana tenemos partidazo Guaraní Cerro Duple, por favor, con Gerardo y con Juanma para conocer novedades con respecto a tu equipo, y recién el lunes juega Olimpia. Ya estamos con eso, por favor. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96, el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrutala solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona Recicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carry Out Barea Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Morocoya Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Morocoya. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Morocoya Frutica, combinación natural. Está Johnny Móvil Personal. Johnny. Sí, señor. Bruno, buen día, saludos para todos. Perdón, no quiero ser atrevido ni maleducado contigo, Johnny, pero yo creo que primero tendría que entrar Gerardo, porque hoy juega Libertad, después tiene que entrar Juanma, porque mañana juegan Cerro Porteño y Guaraní con Gerardo, pero te llamaron a vos. Entonces, como ya vos estás al aire, te voy a hacer 2 preguntas, Johnny, y después vas a volver a contar todo lo de Olimpia, pero vas a tirar un título también de Olimpia. ¿Me permitís? ¿No te molesta? Pero por favor, señor, adelante. Gracias, Johnny, por favor. No esperaba menos de usted. Primer tema, Johnny, querido. Sí, señor. Mi amigo Johnny. Sí. Estoy hasta ahora aguardando esa invitación de almuerzo, pero lo vamos a hacer una vez que tengamos la segunda vacuna, mi querido Johnny. Bueno. Sí, señor. Primera pregunta. ¿Qué pensás
de los romeros en gremio? Brillante oportunidad para los dos. Si yo soy el representante de Romero, acepto. Pero no Porque sabe qué gremio- otra oferta hay. Pero a esta altura, Bruno, ¿cuál es el mercado abierto? ¿Cuál es el torneo competitivo que puede recibir a esta dupla? Ah, tenés razón, porque volver a la Argentina no creo ni me parece. No. Y a lo mejor van a ir- y después ¿dónde ahí, Dani, vos que manejás estas cuestiones del mercado y compañía? Pero siempre de tipo tenis, single, ¿verdad? Yo no conozco cómo se comporta un mercado doble. Porque no hay eso. Y más cuando viene... no, pero ellos nunca fueron conflictivos. Y la primera que tuvieron juntos, después del inicio, se generó lo que se generó. Bueno, pero... Daniel. A ver. Sí, Bruno, mira que yo consulté, Bruno, en la selección nacional, cómo era el comportamiento de Oscar y Ángel. Ah. Y no hay una versión como los argentinos. Porque No, Ángel- yo te voy a decir, ¿sabes qué, Johnny? Perdón que te interrumpa. Sí. Son extremadamente profesionales. Exactamente. Y tienen a este señor de apellido Guimaraes, que era preparador físico de Cerro, después se fue al Olimpia. Fisio. Fisio. Sí, él es fisio. No, Fisioterapeuta. Bueno, él le hace, Del por día a día. ejemplo, él le hace una dieta, por ejemplo, al levantarse 120 gramos de, no sé, de tal cosa, 120 gramos de tal cosa, y después media mañana tanto, le hace una dieta del día, entrenamiento. No, Ángel y Oscar Romero, eso yo les puedo decir, y cualquiera que conoce el trabajo de ellos puede decir que yo no estoy mintiendo, ni un centímetro estoy mintiendo, ni un Totalmente. centímetro. Bueno, entonces te gusta. Vamos a lo segundo, Johnny. Sí. Lo más importante. ¿Qué vas a comer hoy, Johnny? ¿Qué se está cocinando en tu casa? Hoy un asado a la olla con arroz queso. Dios te salve, María. ¿Vos cocinás, Johnny? Sí, señor. ¡Qué Asado a bárbaro, la olla, Johnny! asado a la olla con hoy un poco de ajo. No puede faltar salsa de soja. Ujú. Pero ese no vaya a abusar tanto, Johnny. Tiene mucha sal y vos ya estás entrado en edad. Vos tenés que cuidarte. No, pero la salsa de soja tiene mucha sal, yo le aviso. Pero, Ariel, ¿en serio que yo estoy hablando? Joven todavía. No, pero no, ya sé que es joven, pero ya está entrando en una edad de... se le hincha el pie a lo mejor, no sé. No, en serio, porque la sal es mortal, será. La Hay que sal hacer no ejercicio, hay que hacer ejercicio. Sí, no, pero cuidarte en tu alimentación. ¿De qué te sirve que te vas a hacer ejercicio, venir a comer 4 milanesas con, se le tiras sal encima, ketchup, y después comer con, no sé, no sé. Digo nomás. Cuídate, Johnny, hermano. No, yo me cuido mucho en ese aspecto, Bruno, pero me parece que sal y salsa de soja hay mucha diferencia. No. Mi salsa, mi humilde salsa de soja. No, pero la salsa de soja es mucho, tiene más sal que la sal, Por eso te estoy diciendo, por eso te advierto. Vos sabés que yo pensaba igual Vos que te vos, vas Johnny. al No, médico claro. y Yo te pensaba dice- igual que Johnny antes también. Pensaba que poniéndole salsa de soja, por ejemplo, a la ensalada, ¿verdad? Era menos, pero me dijeron que es más, los médicos, es más el consumo de sal de la salsa de soja que el promedio que vos le ponés para considerar salado tu plato de la sal fina. Claro. ¿Verdad? La salsa de soja tiene más sal concentrada, por eso es doble Así filo. mismo. Y hay gente que utiliza para dorar el asado las dos. Sí, hay. No, y Sí. es una combinación, Salsa hermano. sal fina y salsa de soja y es fuerte. Por eso nomás, Johnny. Pero en cierto momento uno tiene que aumentar un poquitito y en otro momento bajar. Claro. No, claro, por supuesto. Vos comiste bien, ¿cuándo te preguntó Bruno? El martes. Que hacía frío, que le metiste un bifecito con ensalada, ¿verdad? Sí, no, livianito. Con ensalada verde, bien, ¿no? Sí, Claro. sí. Todo compensado. No, claro, no, es que todos los días va. Pero el tema de la salsa de soja real. Sí, no eso es abusar real. porque... Apunta, Johnny.
Bueno, Johnny, título en Olimpia, por favor. Se aguarda para confirmar el equipo mediocampo. Richard con Adelio, Ursusa con Adelio, para medir al equipo de Nacional el lunes en el Bosque de Parado. Partido clave, ¿eh? Tema de acumulativo, están empatados en el acumulativo de la Libertadores. 39 Olimpia, 39 Nacional, y también lo que tiene que ver en lo anímico, en el campeonato, sería una tercera victoria de Olimpia en muy poco tiempo, cosa que no. Bueno, gracias Johnny, volvemos más tarde, muy amable. Hasta cada momento, sí. Adiós, adiós. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Bueno, vamos duples, por favor. ¿Qué partido mañana Guaraní Cerro? En un momento, pero vamos a arrancar con Gerardo porque Libertad juega hoy frente a River. ¿Cómo está el Quelito? ¿Cómo va a jugar Libertad? Vos tenés probable equipo de River. Sí. No está mal River, ¿eh? River está tercero en la tabla, pero mal en el promedio. Claro, si Cerro no hubiera ganado Itagua, River iba a ser escolta. Para dimensionar lo bien que está en este 14 tiene. ¿Y cómo arrancaría River? River, librado Daniel Ascona. Te salió como la música de River. ¿De River? ¡River! A ver. ¡River! Sí. Luego para mi gran amigo Carlos Ortega. El presidente. Sí, señor. No, así dice una parte, dice que se calla y dice ¡River! Aclaman, ¿cómo es que dice? Buscamos esa parte aclaman del con fervor. No dice aclaman con fervor. Donde triunfan los mejores, destacan los colores del empujante River Plate, con su afán y su hidalguía, su vigor y su confianza, con que alienta la esperanza de vencer en buena ley. River, gritan sus parciales. Ahí está, River, gritan sus parciales, dice. River, librado Ascona, sí. Víctor Dávalos, Alex Garcete, Gustavo Jiménez, Carlos Montiel, Orlando Gallardo, Rodrigo Vera, Cristian Sosa, Ernesto Caballero, William Candia y Enzo Borges. 20-15 es el partido, en los jardines del Quelito. Eva, ¿cómo está? Arbitraje José Méndez. En el bar Mario Díaz de Vivar. Bueno, repetimos qué hora y dónde. 20-15 en los jardines del Quelito. Bueno, ese partido, ¿quién transmite ese partido? Yo. Muy bueno, qué impresionante. Bueno, vos transmitís entonces, Ariel, qué jornadita viernes. Bien. Y mañana tenemos más partidos, ¿verdad? Mañana tenemos más partidos. Tenemos 2 partidos, ¿verdad? Mañana tenemos un solo partido. ¿Uno solo? El excluyente de el la domingo fecha. Es 2 y después el lunes se cierra con 1. Cerro Porteño Guaraní, 20-15. Domingo, a las 18 horas, Sol de América, 12 de octubre. 20-15, Guaireña Luqueño. Y van a cerrar la fecha a las 20 del día lunes, Olimpia Nacional. Guaraní 20, Cerro Porteño 15, River 14, Sol de América 12, Luqueño 10, Nacional 9, Libertad Guaireña 8, 12 de octubre y Olimpia 6. Bueno, a ver si te acordás por lo menos una partecita de la música de Libertad. Ya que te acordaste de la de Río. Ahí va la Legión Deportiva. No. ¿Cómo que Espera. ¿Y una partecita me dijiste? No. Ahí va la Legión Deportiva. ¿Cómo fue que dice? Triunfador. No. Ahí va la Legión Deportiva. En su afán triunfador. En su afán triunfador. Legión Deportiva, empeñosa en su afán triunfador. Empeñosa en su afán triunfador.
a luchar con tesón y valor. Y en la lucha entusiasta y paciente, cada día conquista un laurel que demuestra la tinta valiente que evoca impaciente triunfar con pasión. Libertad, legión triunfante, siempre adelante, siempre el mejor. Y Horacio, No dice así. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Por qué te estás riendo? Quiero que le hagan escuchar la parte del coro que cantamos con Ariel a Diego Marini. Si se queja después de esto, hermano, ya no sé más qué vamos a hacer. Federico, ¿vos no querés cantar la parte del coro Libertad? No, lo hicieron muy bien ustedes. Chum, ¿vos no querés? Voces muy logradas. Vamos a con el coro, tenemos que mejorar y está Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. A ver, parte del coro, mi querido Gerardo. Quiero esa voz potente, esa voz que tenés, que es bien, esa vozarrona, a ver. Libertad, legión triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Libertad, los triunfadores. No. Siempre mejor. No, tiene que ser con más enjundia, así, no. No, pero vos hiciste coro. Déjame entonces voy a hacer yo Claro, el coro tiene que ser. Vamos a la parte del coro, oye, vos le pones la parte de las letras más complicadas, hermano querido. Ya estamos con los detalles del UMA, juega hoy. Y después duple con Gerardo y Juanma para hablar de Guaraní Cerro Porteño. A ver, dale, poneme la parte del coro, Ovi, no, donde pongan a Paco Guapirá, nuestro Gerardito. Tesón y valor, y en la lucha entusiasta y paciente, cada día conquista un laurel, que demuestra la tinta valiente que evoca impaciente triunfar con pasión. Libertad, legión triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Libertad, triunfadores, conquistadores. Cortame esto, hermano. Edgar, y estamos con la información. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad de precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Llegó a Inverfin la promo Fanáticos Smart durante todo el mes de septiembre. Encontrá precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llevar regalos directos. Podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Inverfin, la tecnología en tus manos. Bueno, ¿qué novedades hay, Gerardo, en Libertad? 20-15 hoy tendrá que ir hasta el barrio Umburicao para enfrentar a River, el tercero de la tabla, y pone un equipo mixto, un mixturado, trae para el barrio Umburicao el argentino Garnero. ¿Un qué, perdón? No, del cuadro. Gerardo, no te entendí. ¿Qué? No entendí esa parte. Un equipo mixto. No, pero antes. Envolturado, ¿cómo? No entendí eso. Mixturado. Ya. Ahora sí escuché mejor. Mixturado, o sea, un mix va a ser. Sí. Ya. Porque convocó 19 jugadores desde ayer, están concentrados en la sede de Tuyucuá y hace minutos dio a conocer a la prensa quienes están encerrados, decía 19 valores. Y estos jugarán el próximo miércoles en la Copa Sudamericana, el partido de ida, el día 22 ante el Bragantino en San Pablo. 18-15 ese partido de Sudamericana. Pero, ¿por qué menciono lo de Sudamericana? Porque esta defensa, por ejemplo, que saldría ante River en la noche de hoy en el barrio Umburicao, puede ser la misma la semana que viene en Copa Sudamericana. Martín Silva, Iván Piris, Javier Báez, Alexander Barbosa y Leonel Bagnoni.
Iván Franco, extremo por derecha, lo guarda a Tito, que va a ir a ver Copa Sudamericana. Ramón Martínez, Blas Cáceres y Rodrigo Bogarín en el medio campo, y en la ofensiva Julio César Enciso y Óscar Tacuara Cardoso. Aparte de estos mencionados, aparecen Carlos Servín, Camilo Mayada, el lateral derecho uruguayo, Diego Viera, Daniel Bocanegra, el colombiano, Héctor Tito Villalba, Hugo Martínez, Sebastián Ferreira y el juvenil Marcelo Fernández, los 19 convocados por Garnero para el partido de la fecha en el barrio Emboricado 19-15, enfrentando al Quelito. Gracias, Gerard. Un abrazo. Hasta luego. Volvemos más tarde para Guaraní, que va a jugar frente a Cerro Porteño. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce sus sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sus sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Avon, calidad que une generaciones. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas. Vas a encontrar la mayor variedad en lavarropas y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: lavarropas Samsung de 8 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 238.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, fútbol a nivel internacional, a ver, mirando un poquitito, estoy viendo. Quiero comentar esto. ¿Vieron ustedes ayer la cancha del 3 de febrero? Sí, pero así de rato, porque allí se Pero jugaron los viste dos qué partidos. linda está la cancha. ¿Vos sabés qué me sorprendió? Yo miré en un momento dado y pensé que era otra liga. Después me percaté, 3 de febrero, 2 de octubre, ganó 2 de octubre 1-0 y pasó a octavos de final de la Copa Paraguay. Y Guaireña le ganó a Oriental 2-1, Guaireña también clasificó. Los dos partidos allí en Ciudad del Este. Lo que pasa es que justo, bueno, citaste el equipo de Pedro Sarabia. Esta semana hablamos bastante de la cancha del 12. Vos mostrabas cómo estaba la cancha del 12 y mostrabas cómo estaba la cancha del 3. No, pero linda la cancha. Por eso te digo, muy y linda. si yo te digo, una O sea, es de primera. El césped estaba en muy buenas condiciones. Y yo creo que también tuvo que ver el hecho de saber que allí se iba a jugar una doble jornada, porque también hubo otras épocas donde esa cancha no estaba tan bien. Y más para un equipo que hace rato no está volviendo. Está allí en la parte intermedia de la segunda división, pero sí. Y ayer cumplieron otra vez los equipos de primera, tanto Guaireña como 12 de octubre, y ahora guardar lo que va a hacer, porque me parece que esta agenda de la Copa Paraguay ha hecho que el fútbol de primera tenga esta particularidad: un partido hoy, un partido mañana, y recién el lunes lo de Olimpia Nacional. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, vamos hasta Juanma Figueredo. Juanma, un gusto saludarte, móvil personal. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. ¿Vos conocés la polca de cerro, Juanma? Sí, conozco la polca del cerro. Me parece una de las más movidas, por lo menos, entre todos los clubes de primera división. Cantamos, a ver, vamos a ver si sabe o no está queriendo tocar nomás el violonchelo. No. A ver. Arriba la muchachada y la hinchada. La gran hinchada del gran ciclón, que defiende los colores, azul y grana con tradición. Mira la gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. No sabe. Sí, no, impecable. Bien, Juanma. Bien, Sí, excelente. no es lo mío. No. Más de uno habrá cambiado de radio. Sí.
Me están marcando ahora que hubo un descenso de rating del 50%, pero no, mentira. Juanma, ¿qué hay en Cerro Porteño? Contanos, por favor, si sos tan amable. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Bueno, ¿cómo viene la mano para el partido de mañana, Juanma? 21 futbolistas concentrados para el juego ante Guaraní. Francisco Arce llamó a esa cantidad de futbolistas por primera vez en este campeonato clausura, y me parece que es la primera vez que en este segundo ciclo como entrenador de Cerro Porteño también llama a esa cantidad de futbolistas para un partido del torneo local. Resalta la presencia de Juan Patiño, que estaba en duda y que hasta inclusive a mí me dicen que sigue esperándolo hasta el último momento, pero que las posibilidades de arranque titular han aumentado. No están Luis Vargas, el lateral izquierdo titular del Cerro Porteño, salió por una molestia en la rodilla en el partido del 12 de octubre, no se recuperó y también queda fuera de esta convocatoria. Hoy, la página oficial de Club Cerro Porteño en el Twitter emitió o publicó un comunicado, un informe médico con relación a la situación de Pablo Adorno y de Luis Vargas, justamente. Adorno, que tampoco está en esta convocatoria, según el informe médico, presenta molestias en región de los aductores y se encuentra en fisioterapia. Por otra parte, Luis Vargas presenta proceso inflamatorio en la rodilla y se encuentra también en fisioterapia. La novedad en cuanto al reporte médico de Cerro Porteño el día de hoy. A diferencia de Juan Patiño, que no sufrió una lesión de consideración, y así como están las cosas, está para arrancar de titular mañana en el partido ante Guaraní. Me parece que el medio campo es donde de manera particular tengo una duda, porque hasta aquí Francisco Arce no ha dado pistas con relación a la formación que va a plantear mañana ante Guaraní, porque al no estar Luis Vargas, Alan Rodríguez baja como lateral izquierdo y allí queda vacante, por decir de alguna manera, el puesto de volante por izquierda. Me parece a mí que Mateo puede llegar a jugar en esa posición. Enzo Jiménez estaría recuperando la titularidad por la banda derecha, Claudio Aquino como media punta y como única referencia en el ataque Robert Morales. Particularmente me parece que va a plantear de esa manera Francisco Arce, teniendo que Mauro Boselli está o recién esta semana empezó a trabajar después de varios días de ausencia. Incluso la información que teníamos y lo compartíamos anoche en la segunda edición era que él más de una semana dejó de entrenar por la situación familiar que le tocó pasar. Así que habrá que ver cómo está Mauro Boselli, pero hasta aquí Francisco Arce va a esperar hasta último momento para confirmar el equipo titular. Pero yo supongo que Cerro es el obligado a ganar, ¿verdad? Que va a ser un equipo ofensivo. Yo inclusive creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, que va a poner a Robert Morales y a Boselli juntos, ¿verdad? ¿O no? Es lo que acaba de enfatizar a Juanma, que por el hecho de sumarse un poco más tarde, pero también me parece que hay una convicción futbolística, de decir, a ver, a Chiqui le gusta más esto de jugar con un solo punta y los tres de atrás. Vos hasta lo postulabas a Mateus en esa línea de tres ante la baja de Pachi, y te mantenés porque fue algo que ya desde el miércoles, martes venía sosteniendo ante esta posibilidad de cuando se incorporó Boselli para que Cerro juegue con doble 9, Juanma. Lo que pasa, Dani, que los reportes que tenemos con relación a Mauro Boselli es que él está a disposición. El tema es que dejó de entrenar mucho tiempo. Prácticamente después del partido contra Nacional, él ya no tuvo actividad con sus demás compañeros. Claro, pero el tema es que a Chiqui también le gusta más el esquema de un solo 9, sea Boselli o Morales, y los tres de atrás.
cuando eran Pachi, Aquino y por derecha Enzo o Mateus. O sea, la premisa original es esa. No es que le hubiera gustado jugar con doble 9, pero porque Boselli se sumó ahora y no lo ve. No es eso, sino que ¿para qué cambiar un plan A que él entiende? Y más, ante el 12, acá ya marcábamos, Cerro tiene que calibrar mejor el tema de los centros, finalizaciones, mejores decisiones y definiciones, pero ese es el esquema con el cual Arce viene jugando en los últimos encuentros. Sí, yo recuerdo uno de los últimos partidos de Cerro usa doble centro delantero, fue contra Libertad en la Nueva Olla, y después me parece que a partir del siguiente partido ya Francisco Arce se decidió definitivamente por jugar con un solo punta, y desde ese momento él no ha vuelto a cambiar, salvo que el partido sea adverso para Cerro Porteño y tenga que ir a buscar el empatar o dar vuelta a un partido. Ahí sí le recurre a un doble 9, pero de arranque a Chiqui le gusta jugar con un media punta y con un solo referente en el ataque. Me parece que eso todavía no ha parado un equipo Francisco Arce, por eso es complicado y todas son deducciones. Pero a mí me parece, por la información que tenemos, que Robert Morales va a arrancar arriba como titular. Y lo de Vargas fue una coincidencia porque en aquel encuentro y en el post partido, Arce, cuando se le pregunta si fue por una molestia o era algo táctico, y era táctico y le sale bien porque el que pasa a jugar como lateral termina metiendo el centro para el gol de Mateus, que es el caso de Coyote, y hoy ante la ausencia entre los concentrados sale esto de la inflamación en la rodilla y no hay un estimativo de cuánto tiempo estaría ausente el lateral izquierdo. Vos sabés que cuando él sale para el segundo tiempo queda en el banco de suplentes, estamos hablando de Vargas, y si bien Chiqui dice, sí, a lo mejor también él ya estaba pensando, pero Vargas sale con una bolsa de hielo en la parte del costado de la rodilla. Tenía una bolsa de hielo y estaba sentado viendo el partido de esa manera durante todo el segundo tiempo, así que me parece que ya en ese partido contra 12 de octubre él termina golpeado. Aprovecha a lo mejor las circunstancias de Chiqui Arce para hacer el cambio táctico, pero ya en ese partido contra 12 de octubre uno lo veía a Luis Vara con una bolsa de hielo en la rodilla izquierda. ¿Estimativo no tenés? Tampoco, okay. no estamos, van a ir evaluándolo, es un golpe por el momento, pero van a ir evaluándolo. Por ejemplo, lo de Wilder Viera, que se extendió un poco más, también fue así, parecía en 4 semanas, después se extendió un poco más, entonces me parece que juega la cautela en ese sentido el departamento médico de Cerro. Y yo creo que, por ejemplo, lo de Adorno tiene mucho que ver con lo que acá veníamos charlando. Ariel inclusive preguntaba si no era algo extrafutbolístico, porque él aparece, como bien decís, en el reporte médico de ahora, o por primera vez, o ya venía apareciendo, porque no es el primer partido donde Adorno no está convocado. Mira, yo tengo una información con relación a Pablo Adorno, vamos a respetar el informe médico, pero a mí me dijeron que en los entrenamientos es como que no entrena como juega, es lo que me dijeron. Okay. Sí. Y ahora viene acompañado del informe médico, ¿verdad? Que de por ahí un poco también es uno de los motivos por el cual está ausente, pero uno siempre tenía la duda de por qué siempre lo elige a otro antes de Adorno, lo prioriza a otro. Primero fue del Valle, ahora con el tema de Rolón, y siempre Adorno quedaba postergado. Entonces uno hace la consulta y sí, esa es la respuesta que recibimos con relación a los entrenamientos, principalmente de Pablo Adorno, que no es el mismo que cuando entra a la cancha. Bueno, clarísimo, Juanma. Excelente, partido realmente muy, muy importante mañana. Vos conociéndolo mejor al plantel, conociéndole a Chiqui, ¿cómo ves de arranque el partido? ¿Lo ves a Cerro proponiendo, cuidándose, manejando la pelota? ¿Qué tipo de arranque o qué tipo de encuentro crees que va a ser? A mí me parece que va a ser muy parecido al partido amistoso que tuvieron en la previa al arranque de este torneo, con Cerro Porteño tratando de crear fútbol con la pelota dominada y Guaraní asfixiándolo en todo momento. En ese partido amistoso la presión de Guaraní fue tremenda y Cerro Porteño no podía salir de manera cómoda con la pelota dominada, incluso en varios momentos del partido en aquel amistoso tuvo que tirar pelotazos. Me parece que va a ser un trámite parecido, por más que Guaraní ahora tiene una ventaja importante, a lo mejor no tiene tanta obligación, pero por el estilo de juego de Fernando Jubero me parece que va a salir a presionarlo a Cerro, y habrá que ver cómo Cerro en este caso
puede capear esta situación. Pregunta a un oyente, ¿no juega como entrena o no entrena como juega? Lo de Adorno. No entrena como juega. Sí, queda clarito el mensaje. No entrena como juega. Hace buenos partidos y en la semana después cuando tiene que demostrar a lo mejor no. Bueno, pero y es mejor así. Sí, pero... ¿De qué te sirve que se rompa entrenando la semana y después Nandí verá el fin de semana? No. Hay técnicos prioristas que dicen... Antes cuando se decía por el entrenamiento, la práctica se decía antes. Este jugador de práctica te decía. Sí. En la práctica la rompía y llegaba el momento del partido y... ¿Pero qué es preferible? No, por eso te digo, cuestión de gustos. No, la competencia. Generalmente Claro. los técnicos siempre prefirieron el que rinde el domingo y por ahí en la práctica no. Pero a ver. Pero siendo que tenga un nombre, acá pasa que Adorno también está empezando recién o no es uno de los titulares y por ahí eso va en contra de él, ¿verdad? Pero hay figuras que en los entrenamientos no rinden, pero vos lo pones en la cancha y están. Te acabas de decir figura, ¿verdad? Sí, por eso. Porque acá Por eso, estamos por hablando eso del digo. reemplazante. Por eso hablo que Adorno no llega quizá a esa estatura. Pero no deja de ser interesante que lo pone en la cancha rinde bien, a pesar de tener malos entrenamientos. En este caso porque se acuerdan del partido decisivo contra América, puede ser, donde Cerro tenía problemas de centrales y todos creíamos que Fluminense fue. Sí. Claro. Juega del Sí, Valle sí. con Pulpito. Y terminó jugando del Valle. Sí. Es cierto. Acá me dice mensaje, Federico dice. Para vos, Federico, el mensaje. Sí. Aedo Valdés se reunió con los Zapac por 2 horas. Se prepara la despedida, dice. ¿Puede averiguar? Ayer llegó al país Aedo. Y él tenía esa ilusión de hacer una despedida a la olla. Estuvo por España hace poquito, visto que estuvo recorriendo las instalaciones del Hércules, equipo donde jugó, se estuvo sacando fotos. Mirá vos. Sí. Estoy leyendo a nivel internacional que, viste que quedó libre Dani Alves y ya lo relacionan con el Barcelona. Y ahora en Brasil con Flamengo. En Brasil con Flamengo. Sí. Y sabes que hay un escándalo ahora en Barcelona porque se filtró la información de que Koeman, el técnico, y su agente revelaron las negociaciones con Laporta. Y una frase que se utilizó fue la siguiente: arréglalo si no me quieres. Le dijeron al presidente de Laporta, del Barcelona, Laporta. O sea, que le tienen que pagar para irse. Qué mal está el Barcelona. Qué ¿verdad? mal, Un equipo absolutamente Qué cualquiera normal. Sí. ¿Verdad? Normal. No Y te- Bradway se lesionó ahora y leí otra noticia que decía Al final le vino bien que a Messi, Pogba está en la órbita de Barcelona, pero no sé si el jugador se va a querer ir ahora ahí. Y Jordi Cruyff, el hijo, ¿verdad? El hijo de el gran Johan Cruyff, no se ve en el banquillo, dijo. O sea, ni él quiere agarrar el... ¿Atendés lo que dice? No se ve en el banquillo, dice. Es como agarrar ahora mismo un hierro muy muy caliente, ¿verdad? Bueno. Salió mal de Ecuador, ¿verdad? Él estuvo en Ecuador. No dirigió. Estuvo En la y- selección de Ecuador estuvo. La pandemia se fue. Claro. Claro. La pandemia no dirigió y después viene Alfaro. Bueno. Xavi se regala cada vez que le hacen una entrevista, él dice que quiere dirigir el Barcelona. ¿Quién? Xavi. que está en el fútbol Xavi. catarí. Sí. Pues, ¿por qué pico decir se regala luego? ¿Ídolo No, pero era será del Barcelona? Me preguntan y yo sueño con dirigir a Barcelona de todas las veces que le hacen una entrevista. Bueno. Pero no ahora. Yo creo que es más, el Barça en algún momento quiso que se dijo no. Sí, la primera vez dijo soy- que no. Yo soy No inteligente. estaba y yo preparado, creo, digo. Mira si voy a agarrar ahora Sí. esa picadora de carne. Por eso me extraña el tema de... No. Bueno, Juanma, gracias, muy amable. Vos sabés que, Sí. para despedir nada más, Bruno, el cantante, no sé si es cumbia o rap, elegante. ¿Cómo? Elegante. Es la L
un guión gigante. Así se escribe. Ah. Él anunció su gira por Paraguay y causó furor en las redes sociales. Que ahora en las redes sociales, en Twitter, Pico. Sí. ¿Y qué grupo, No, y creo que canta una especie de rap con cumbia. Canta trap. Trapero, como dirían los... Un nuevo tendencia estilo. en Paraguay dice L-Gante. Elegante. Elegante se dice. Sí, Y esto es lo que le gusta hoy a la muchachada, Pico. Sí. A los jóvenes les gusta esto. Sí. A las chicas jóvenes les gusta. Todo. A ver, vos, poné un poquitito al aire. Bien rapidito, y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera, pa' meterle con locura, yo traje la verdadera, si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera. No, yo lo veo a Nico a las 3 de la mañana con esta, hermano. Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata, pa' terminar. Wilson Gran. Nico. Gran clavador de dedos. Para no decir lo otro, Ariel ya no está, Ariel vos ya no está para estas cosas. Va la bala y compañero. Va la bala. Va la bala, ¿cómo que le da? ¿Y qué hace con la chica joven? Te dice, mira, va la bala. Ya voy con mi medida nomás también. Mira vos. Tío, esto es la onda que te diga, por ejemplo. Señor, por favor, por elegante, hermano. Esto es lo que está pegando, Ariel. Señor, por favor, ¿qué más querés? ¿A qué estilo dama gratis, Pico? Juanma. Y una mezcla de todo, un poco. Elegante. A ver, ¿y de dónde es este grupo, Argentina. Solista, Pico. Es un chico. Es un muchacho solo, el tipo, nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cuál es todo? Pibe Chorro, el... No, claro, pero él tenía un grupo y después se... pero ahora pues pero es solista. este arrancó como solista y canta... es un chico que salió de la villa. Su mamá es coordinadora de comedores comunitarios para la villa. Y él se hizo famoso hace poco. Sí, porque Cristina Kirchner en un acto lo quiso utilizar. Porque él, como era pobre, recibió una de las computadoras del Estado. ¿Verdad? Y después le hizo una desmentida que le dejó muy mal parada a Cristina. ¿Cómo se llama el muchacho de Pibe Chorro? ¿El de Pibe Chorro? Ariel el traidor era el Pibe Chorro. Sí. Pero y el otro, el que pero este solista... Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Pablito. Pablito de hecho, Pablito hace poco grabó una canción con Elegante, grabó una canción, Pablito, se llama Fiesta Clandestina. Elegante es un nombre artístico. Claro, Elegante. Y tiene muchas letras que hablan justamente de la pobreza, la villa, la calle. Lo que vos recordás, Federico, es porque él, justamente explicando su inicio, había declarado que con esa computadora que le había dado el gobierno, grabó su primer single, éxito. Y era una bola... No, es que lo hizo. Lo hizo. Entonces, como que desde la política quisieron agarrarse de eso, de decir, vieron que acá salió esto. Cristina dijo, vieron el ejemplo de Elegante en uno de los últimos que perdieron como perros los kirchneristas, ¿verdad? Sí. Y el tipo salió y hace poco lo invitaban al programa Mirta Legrand, todo un grosso. ¿Qué dijo? No, y ahí contó su historia y contó bien el tema, cómo vino, ¿verdad? Que no tiene nada que ver aquella computadora. Rompió todo porque el famoso, ¿viste cuando hay cosas que vos querés preguntar pero nadie se anima? Este es un chico realmente muy auténtico y fue viral porque le preguntó, espera un rato, ¿cómo se come esto? Viste que hay 20 cubiertos, 30... Hay muy sencillo. Como fenómeno, lo que antes, muy de cada uno, y vos ya hablaste, las generaciones, lo que hace él, lo que hace Bizarrap, Coscu, o sea, toda esta movida que puedes después conectar con el tema del streaming, están muy ligados. Pero como fenómeno y... Poné un poco... No, la música yo pago. No, pero ponerlo más movido, elegante, no sé. ¿Y cuántos años? La otra vez, ¿Cómo se llama? Al principio, él es elegante nomás. Al principio quise cuestionarlo, después hablé con varios rockeros que lo respetan mucho. Y después miré sus reproducciones. Y su primera canción en Spotify tiene 5 millones y algo de reproducciones, ¿verdad? No, dale. Tiro este pasito mientras el rol ese pasito.
En Instagram 3.600.000. Elian se llama. Elian Ángel Valenzuela, elegante. Bueno, en Instagram 3.600.000 seguidores y no. Nació su hija Jamaica el martes. 21 años tiene. Ay, ya tiene, bueno, está muy bien. Y cuando le preguntaron por qué le puso Jamaica a su hija, él dijo porque es un nombre que nadie usa y aparte porque en Jamaica hizo una alusión ahí a la... Sí. Bueno, y viene en noviembre, viene elegante Juanma. El tema del momento en las redes sociales están todos con elegante. En noviembre. A ver, vamos a ponerle por la música a Gerardo. A ver, yo a Gerardo lo veo con José Luis Peral, hermano. A ver, no sé. Yo creo que le va a gustar a Johnny. A ver, llamarle para Johnny también. Vamos con nuestro cronista, señores. Elegante. A ver, Gerardo. Gerardo. Señor. ¿Qué pensás? ¿Te escuchás un poco? Rolándome un churro mixto. ¿Te va gustando ahí? Esto lo hago todos los días, tranqui quemando María, parando siempre en la esquina y luqueando con la más fina. Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle, aunque yo no sé si papu me permite dar detalle. 24/7 activo endemoniado, todos prendemos, pa. Pregúntame si jodemos, le metemos con todo. Esto es lo que Dios te salva. Oye, no tampoco, ¿verdad? No, yo te agradezco. Hay que respetar cada género musical. Aparte de este chico elegante, hace 15 días va a ser que estuvo en la mesa de y bueno, y por estar con esa señora que ya es muy adulta. No estaba. Casi 100 años, no conduce otra persona por el programa. Su hija, que es su nieta. Bueno, no está ya entonces la señora. Bueno. No, pero yo... Siempre está tocando problemas sociales y este chico llegó, indudablemente, no se puede negar. No, yo no digo, pero a mí no me gusta su música, o sea, yo te hablo de la música netamente, del meritorio, claro, tiene más seguidores, tiene un capo, un genio, pero te digo, a mí si vos me decís te gusta su música, me parece una porquería. No, pero hay que respetar. No, ya sé, respeto, pero no me gusta, pero déjame nada decir si me gusta por lo menos algo o no. Pero Ivonne era el que iba a consultar con los cronistas y ahora... Y bueno, pues, y Gerardo pues me está obligando. Bueno, ¿a vos te gusta entonces, Gerardo? Para nada, no. No, para ¿Te nada. encanta? ¿No te gusta? ¿Qué va? No, así me está tirando a mí al muere. No, pero si vos tomás ese lado, magnífico, pero hay que respetar lo que le gusta a lo que es... Yo respeto, pero no me gusta. Eso nomás. Ya, vos podés escuchar 24 horas y hasta que te muera esta música, como diría el doctor Darío Belardo Carena, pero a mí no me gusta. O sea, yo no me voy a levantar un domingo a la mañana o un sábado a la noche, no voy a estar escuchando esto, no sé, en ningún momento voy a estar escuchando, no me gusta, no sé. Me parece muy, no sé, no quiero decir lo que pienso porque va a ser peor. Johnny está en el, quiero escuchar por la opinión de Johnny. No atiende Johnny. Atención, señores, esto ya es un signo. Una asado a la olla con arroz, como le está manducando. Pone elegante, a ver qué. No tiene tiempo, no tiene edad, no. El arte no tiene tiempo, no tiene edad. No, ya sé, pero no sé cómo te digo. Mira que yo soy multi. Sí, entiendo, sí. Yo a mí me gusta todo tipo de música, pero estas cosas y esto de rap no es que me gusta tanto. Esto que habla así. El del de canta esta cosa que así habla así y yo te traje que vine, cambio, aunque a uno le cuesta aceptar, y tira así entre líneas, tira cosas. Es el proceso social, ¿verdad? No, ya sé, pero yo entiendo. Lo elegante para hoy. Entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, Ariel, si mi hija quiere bailar en hora que haga lo que quiera, que se suba sobre el bafle, pero a mí no me vaya a querer imponer esta música. Disculpame, Ariel. No, vea, vamos a hacer un sondeo rápido. A ver, levantamos la música. Aló, Bruno. Gerardo. No, perdón. Sí. Claro, yo a la hora de elegir tampoco voy a elegir. Entonces, entré mal nomás. Entonces, discúlpame. No, pero no tenés por qué. Yo a la hora de elegir tampoco voy a elegir. No, yo respeto, te digo. Yo te pongo la música si te subí en el auto y querés escuchar, yo te pongo, pero. No. O sea, si vos me decís, Bruno, hacé tu playlist.
tu lista de música, yo no voy a agarrar y a ponerle a En el mío elegante, tampoco no sé. aparece. En el mío tampoco aparece, pero en una ronda de amigos. Pablito si pones- Lescano, por ejemplo, me gusta, pero ¿sabes por qué me encanta esa música, por ejemplo, donde él dice no te creas tan importante? Esa música, y después las otras músicas de Pablito Lescano me encantan, pero este no me gusta, no sé, porque es medio rapero y no sé, se tira esa frase medio hablado, no sé, pero Pablito Lescano otras cosas, a Pablito sí, yo le pongo a mi playlist y pongo a todo volumen, me voy feliz cantando, ¿verdad? Pero... Ya, para aclarar nada más, yo tampoco voy a escuchar un domingo en mi casa, ni en el auto viajando, nada. Pero si me ponen en grupo de amigos, me prendo y punto. No, lógico, claro, que a las 3 de la mañana por eso. ya te vas a aprenderlo a lo mejor a cualquier... No, está bien, está bien. No siempre, es decir, el arte no se valora a través de unos tragos, ni mucho menos. En mi caso, al menos. Está bien, no, totalmente. Bueno, vamos a ir con Guaraní, vamos a ir con Juanma, Cerro Porteño, ya contó todo Juanma. Vos ya te vas, Juanma, ¿verdad? Ya se fue, y él fue el que trajo lo de elegante y se fue. A ver, Juanma está está Johnny, montando atención, señores. la papucha para elegante. Suspenso, está Johnny, ¿qué opina de elegante? Lo último, el tema que está rompiendo con todo, señores. Vamos, Edgar, y estamos con Johnny. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Erendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061 514 920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Ingresa a www.maxdominios.com. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Comienza a montonar y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al pari a 100 y pico. Dame más pa' pica, perro, que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras y bien rapidito. Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gato, ponte bellaquera. Sube la temperatura. Johnny González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. Título para este tema, Johnny, por favor. Lamentable. ¿Qué vas a hacer, mi querido amigo, compañero Johnny González? ¿Cómo se llama tu hija? Joana Araceli. ¿Y qué pasa si Joana agarra y pone a todo volumen en tu casa? Y eso es lo que me preocupa, Ariel. Que tenga... Está bien, cada ser humano tiene derecho al trabajo, tiene derecho a vivir dignamente, pero ya que sea... que haya invasión, que tenga 4 millones de seguidores, es una preocupación tremenda. Pero me imagino, Johnny, que va a ser tolerante como papá. ¿Qué va a hacer? No, claro, no, yo soy en ese aspecto sí soy muy tolerante. No voy a compartir, pero voy a sentir muy preocupado. Por ahora ella no me dice nada, ¿verdad? Imagínate, vos te levantás con tu mal humor de siempre todos los días y escuchás esto a 6 de la mañana. No. Yo ni la música de Camilo Sesto no comparto a levantarme, imagínate a este joven, ¿no? Pero llevo mi preocupación, Ariel, a la cantidad de seguidores que tiene. Tanta gente... ¿Murió la música, Johnny, hace rato, te parece? Murió la música hace rato, sí, señor. Tanta gente carente de pensamiento, de gusto. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Para vos cuándo murió la música, Johnny? ¿En qué año? ¿Y cuándo aparecieron estos? Pero lo bueno, Ariel, es que tiene su comienzo y su final. Por ejemplo, El General. Allá por la década del 90, 91, 92 empezaba El General, pero después murió, afortunadamente. ¿Vos sabés que él es pastor ahora?
Y se arrepintió de haber creado esas canciones. Exactamente, sí señor. Se alejó de la vida mundana chabacana. Pero a diferencia, Johnny, de esos grandes grupos de rock, de Eurodisco y compañía, estos tienen vida corta. Sí, esa es la ventaja, pero imagínate, Ariel, mucha gente está creciendo con esta clase de música. Yo respeto todo gusto, pero es realmente preocupante en su momento. ¿Alduay? Sí, quería actuar con un uniforme militar y la policía no le permitió. Mira vos. No me acuerdo el hecho. ¿Dónde habrá sido Martín Ledesma? Creo que fue Martín Ledesma. Allá por el año 93 aproximadamente. Tiene que ser por esa época el único lugar donde se hacía fiesta era Martín Ledesma. Bueno, Johnny, a lo nuestro, ¿verdad? Dejamos esto, ¿no? Ya está. Sí, pero está bien, Ariel, tocar esos temas porque no solamente de fútbol vive el hombre, sino también del día a día, de esta clase de música. No sé si... Pero ¿qué vamos a hacer, Johnny, verdad? Porque al final de cuentas, así el mundo cambia, muta permanentemente, gusto, todo tipo de cosas. Y no queda otra cosa que ser tolerante y respetar, ¿no? Imagínate esos 4 millones, Ariel. Después te ponen un gobernante, te ponen un senador, te ponen un diputado. Eso es lo preocupante. Venimos eligiendo también hasta ahora que los fans de Leandro van a ser los culpables, ¿no? Y yo también me acuso, mi querido Federico, y también he depositado mi voto o mis votos por ciertos candidatos que después... Ayer había un acto, Johnny, ahí de Pacielo, cerca de la Burrerita, hermano. Anoche, pero no había mucha gente, por suerte. Había mucha parafernalia, carteles, luces, pero no había gente, por suerte. Hay que ver después cómo se da para octubre, ¿verdad? Hablando un poquito del tema de los votos. Bueno, Johnny, volvemos más tarde contigo para tener información de Olimpia. Muy amable. Perfecto, señor. Gracias. Ya teníamos a Juanma con Cerro Porteño. Probablemente Robert Morales y Boselli sean los delanteros de Cerro Porteño para el choque de mañana. No. O buscar los dos delanteros. Morales. Solo Morales. ¿Solo Morales? Sí. No pedí hace rato, yo dije. No, y eso que me parece que sería interesante que jueguen los dos. Y claro. Vos me dijiste, y sí, es lo que está diciendo Juanma, no entiendo. Y no, que Juanma insistió durante toda la semana que juega con un solo delantero. Eso. Y por eso. Pero yo creo, o sea, bueno, pues claro, yo pondría los dos delanteros. No, por eso, eso ya es la opinión de cada uno, sí, no, pero en función a la pero la información es que sería solamente Robert Morales. Exactamente. Bueno, perfecto. En Guaraní, ¿qué hay, Gerardo? Guaraní va a cumplir su rutina habitual de cada fin de semana. 18 horas practican Dos Bocas, posteriormente abordan el bus de Nuestra Señora de la Asunción, van al hotel de la zona de Villamorra y el equipo está prácticamente confirmado y saldría con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Gustavo Vargas junto a Roberto Fernández, la dupla de centrales que no llega ni a 45 años, sumando la edad de ambos defensores. Y Guillermo Benítez de zaguero lateral izquierdo, Alberto El Piru Contreras, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán. Alfie Oviedo vuelve al equipo, va a la banca Marcelo La Hormiguita González y Fernando Fernández, el equipo que prepara el Español Jubero, que en la siesta de hoy habló en conferencia de prensa. Bueno, pero ¿y qué más de Guaraní? Muy poco. 20 años. ¿Cuándo? 20 años. De las inferiores jugó unos minutos. Entró en la recta final del último partido cuando Choco Fernández sintió algo, ¿verdad? Debutó oficialmente en Primera División. Ya lo había hecho en Copa Paraguay este año, jugando en Primera, pero en el torneo oficial lo hizo unos minutos ante Guaireña el sábado último en Dos Bocas, y de incluirlo, para mí lo de incluir porque en toda la semana lo probó, incluso probó a Fernando Román, otro juvenil que también juega en esa posición, y en algún momento, es decir, ayer e
El miércoles y el jueves probó en la última parte de la práctica con Ángel Pirayú Benítez, de zaguero central, jugando en la saga con Roberto Fernández. Pero vamos a ver por quién se decide. Yo particularmente, por lo menos ahora, lo ubico a Gustavo Vargas, el juvenil de 20 años que va a debutar desde el Vamos, como se decía antiguamente. Sí, a mí me dijeron lo mismo también, Vargas. Fíjate que encima me dijeron Vargas, Román y Navarro, en este orden. O sea, no. Una vez hablamos que no era muy considerado Pirayú Benítez por Jubero, y en esta cuestión, para poner como defensor, vemos que es así. Vargas es el que está, como decís, casi asegurado para mañana. Sí, Pirayú no tuvo cabida, fue llamado en la sexta fecha, recién fue llamado a integrar la banca de expectativa. Claro, porque él había jugado aquel partido de Copa Paraguay. Sí, jugó. Había sido su única posibilidad en las primeras fechas. Incluso estuvo a punto de dejar Guaraní este año, antes de que arranque el campeonato. Pero no le conformó lo que le iban a pagar en el club donde lo vieron, y por eso siguió ahí, porque se dio cuenta que no iba a tener posibilidad con Jubero, pero el plantel de Guaraní es corto y ahí está, se puede dar en cualquier momento la posibilidad a que juegue. Gerardo, este es el partido en el que Guaraní afronta la mayor cantidad de bajas, ¿no? Porque siempre era uno y se las arreglaba hasta ahí. Jubero, vamos a ver cómo le va ahora. Sí, señor, es el partido donde se le descompone un poco la formación que sale siempre de memoria. Porque llegó a su quinta amarilla Marcos Cáceres, que desde que llegó es el líder, el patrón en la defensa del cuadro aborigen, y le da esa confianza y le hace jugar muy bien al juvenil Roberto Fernández, que en otras con otros técnicos y con otros compañeros tenía tremendas dificultades, muchas dudas por sobre todo, pero hoy se lo ve recontra consolidado. Eso es porque le dio la confianza el técnico y el gran mérito del chico que se asentó, pero en gran medida la seguridad que le da a Marcos Cáceres. Porque yo particularmente, cuando juegan en cancha de Guaraní, cuando desde la fecha pasada vinieron nuevamente los aficionados y no se deja de escuchar muchas cosas, pero antes de eso se escuchaba, y él le decía, salí, quédate, y todas esas cosas, todas esas indicaciones por parte de Marcos, que ahora no va a jugar y se les descompone un poco el equipo, que no va a salir de memoria, y la duda ahí entre Pirayú, es decir, Gustavo Vargas o Pirayú. Yo me juego que va a ir el chico Gustavo Vargas. A ver, haciendo un repaso, Gerardo, de las bajas, o la baja individual que tenía Guaraní en algunos partidos. Cuando Rodi no pudo jugar, Rodi Ferreira lo reemplazó Guillermo Benítez, más allá de que sea zurdo, no como lateral. Cuando aquella vez Marcos Cáceres no pudo jugar, ¿quién le había reemplazado? Mis Cáceres es la primera vez que no va a estar. ¿Seguro? Sí, estimo que sí. Tengo mis Bueno, gracias Gerardo, muy amable. Hasta luego. Chao, un abrazo. Pregunta para Edgarcito. Textualmente, pero yo ni digo cierto, la música está muerta. Hablamos de que... ¿Sí? ¿No le gusta elegante entonces? No, para nada. No, por ahí si tenés alguna duda... No, pero la música está muerta. Ahí está escribiendo, dijo. ahí está escribiendo. Así dijo, ¿verdad? Murió la música, algo así coincidimos nosotros. La música... Murió la música, ¿cómo Sí. fue que dijo? Johnny, ¿cómo fue que dijiste textualmente? Acá está escribiendo. Yo dije murió la música, como planteándola a Johnny, y él asintió. La música está muerta, dijo. Y bueno, ¿y sí? Dentro de todo es No, lo mismo. pero que me corrobore porque quiero levantar en Twitter las Ahí declaraciones está, exclusivas ahí está, de Johnny. no. A ver si tiene espalda Johnny para aguantar esta. Él no tiene problema, si está en permanente estado con... A ver, atención señores. Que nos confirme Johnny. Si estas declaraciones corresponden. Claro, y ya tenemos que irnos con Johnny ahora, de hecho, para hablar de Olimpia, ¿verdad? ¿Por qué se aprieta la cabeza, Chu? Mira, está... ¿Cuánto tenemos? 13 menciones, Bruno. Bueno, dame 8 y estamos con Johnny González, que quiero reconfirmar si lo que dijo es que la música está muerta después de escuchar a Elegante.
en ABC Cardinal y el Cardinal Deportivo. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Representa, distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la S de salidas, con la familia y amigos, a un lugar lleno de experiencias para compartir y disfrutar. Te esperamos todos los días para celebrar juntos nuestro aniversario. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @Shopping Mariscal o ingresando a mariscal.com.py. Vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años, celebrando con todas las letras. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes, show en vivo de Milenio. Sábado, DJ Teo. Vení a participar del torneo de Big Bingo. Hay 12 millones en premios para los mejores puntajes. También torneo de tragamonedas, promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Murió la música, Johnny, hace rato, ¿te parece? Murió la música hace rato, sí señor. Tanta gente carente de pensamiento, de gusto. Eso es lo que a mí me preocupa. Murió la música, espera, murió la música hace rato, ¿verdad? Eso es lo que me preocupa. Murió la música, Johnny, hace rato, ¿te parece? Murió la música hace rato, sí señor. Tanta gente carente de pensamiento, de gusto. Eso Espera, tanta gente que carece de... Sí señor, tanta gente carente de pensamiento, de gusto. A las puchas, ¿qué fue? Carece de pensamiento, de gusto. Muy fuerte. Eso es lo que a mí me preocupa. No, espera, poné un poco elegante. Esto es lo que las chicas, los chicos todos bailan ahora. Eso es lo que a mí me preocupa. Mira lo que le preocupa a Johnny. Murió la música hace rato. Eso es lo que me preocupa textualmente. Tanta gente que carece de pensamiento y gusto. Ojo mala Twitter de Johnny. Atajate, Catalina. Johnny. Señor. Hermano, prepárate porque se te viene una avalancha. No sé, Johnny, ¿qué vas a hacer? Nada. O sea, vas a sostener lo que pensás, Johnny. Es que la dictadura terminó hace rato. ¿Me puedes sacar esa música, por favor? Federico, ¿tenés una opinión, por favor? Que sos No, un padrino, estoy leyendo la historia de la computadora. Que Cristina lo quiso utilizar y que él le desmintió. Él dice que la computadora que utilizó para hacer su primera canción sí era del gobierno, pero que no la recibió. Él tenía un celular y se la cambió a alguien que es muy amigo de los Messi y compañía. ¿Vos vas eso... a poner en el quincho el rollo, Federico? No, obviamente Pistola, que no. Poné, obviamente que no, pero ahí... respeto su urbanidad, su conocimiento por una vida dura, ¿verdad? Se respeta eso. Hay otro tanto que no voy a hablar, pero obviamente la música me parece horrible. Pero está pegando ya mucho le gustan los jóvenes, le gusta, pero te digo que respeto. ¿Qué haces si tu hija viene escuchando y se baja un tipo elegante así? No, pero yo escuché cada música yo que obviamente que a mi hija le dejaría escuchar lo que quiere, ¿verdad? Ah, claro, o sea, vas a respetar, bueno. Claro, por supuesto. Sacan la música ya, por favor. Ahora Nelson acaba de levantar lo que habíamos adelantado acá a través de un amigo del WhatsApp. Sí, señor. Se viene la despedida para Nelson Aldo Valdés. Esto ya está, por favor, Twitty.
Juan José Zapac y Nelson Aedo Valdés. Se viene algo lindo, dice. Y nosotros adelantamos ya, poné Twitty. Se reunieron por más de 2 horas y se haría una despedida para Nelson Aedo Valdés, el León Guaraní, en Cerro Porteño. En su cuenta de Instagram ya está. Hace 5 minutos. Hace 5 minutos, sí señor, lo último. Bueno, dejamos de lado el tema elegante. Johnny, por favor, respetamos su decisión, así que en silencio lo escuchamos atentamente. Olimpia juega el lunes ante Nacional. Sí, el partido ante Nacional el próximo lunes, en el enfoque para 1:20, el campeonato que para Olimpia va a venir muy bien, que Guaraní no gane ante Cerro. Por ahora 14 puntos de diferencia entre Olimpia y Guaraní. Y ese partido contra Nacional, el técnico Álvaro Gutiérrez ya va a contar con Richard Ortiz. Tuvo minutos en el partido contra Colón de J. Augusto Saldívar por Copa Paraguay, pero el rendimiento muy bueno que tuvo Susan me parece que lo pone un poco en duda al técnico para confirmar el equipo. Recién en la movilización de mañana, porque él explicaba que no tuvo tiempo para trabajar con el equipo alternativo que jugó por Copa Paraguay y tampoco con el equipo titular. Recordemos, Roque Santa Cruz había culminado ese partido, jugó 90 minutos. Después, en los ofensivos titulares, el caso de Pollo Recalde, arrancó el partido y no culminó, pero sí fue titular. Derlis ingresó en el segundo tiempo para jugar como lateral por la zona derecha. Mendieta también ingresó en esa segunda etapa. Tito Torres estuvo en la banca legislativa. Otálvaro no fue convocado. Alcaraz sí estuvo al margen del encuentro. Y Saúl, la preocupación a esta altura, tendinitis en la rodilla derecha, me parece que lo deja también fuera de este partido contra Nacional. Estaría Cáceres en el puesto de zaguero central junto a Alcaraz y Tito Torres por el sector izquierdo. Alejandro Silva no fue convocado, está entero, está para jugar el próximo lunes. Y Orsusa, que también no fue convocado. Resta saber, ¿jugará Orsusa con Richard, Orsusa con Adelio Zárate, o en todo caso Richard con Adelio? Por el sector izquierdo, Derlis González, adelante William Mendieta junto al Pollo Recalde. Roque Santa Cruz, repito, culminó el partido, está entero y es también es candidato para ser parte del equipo, por lo menos entre los elegibles para el partido ante Nacional. Cotejo que será dirigido por Giancarlo Juliadosa el próximo lunes, por Carlos Porbenítez. Carlos Porbenítez será el árbitro de este partido en cancha de Olimpia próximo. Gracias, Johnny, muy amable. Adiós, señor. Adiós. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate de Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. ¿Qué más sobre elegante, Federico? ¿Qué hizo el muchacho ahora? Impresionante, estoy viendo. Se fue en limusina al nacimiento de su hija. Ah, mira. ¿Cómo está Argentina ya? Pensé que 20 años atrás salían tantos buenos discos, tantas buenas bandas. Pero es lo que hay, ¿verdad? Y yo la otra vez le dije, no me acuerdo a quién le dije, mira, Paraguay está en el tema este del cierre de frontera. O si no, ya habría venido a cerrar acá y ahora anunció para noviembre y se dio esto que te comentaba Ariel, el tema de la tendencia. A ver, está Romero, Barcelona y tercero está Elegante en Paraguay. Imagínate. Cumbia 420. La netbook del gobierno yo no la tuve en la escuela. Yo no me acuerdo si fue que la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue. Ah, o sea, no estaba en el cole. ¿Un choreo? ¿Un choreo? Claro. Hablemos con lo que un choreo. Claro.
No, ¿cómo va a chorear? No, qué sé yo, no digo que capaz que alguien que la choreó, no sé, yo, o sea, pero bueno, pero pará, bien, elegante, escúchame, si no la tuviste en el colegio, ¿de dónde la sacaste? ¿Quién te la dio? Te estoy diciendo que la compré con lo que yo tuve. No me acuerdo si era que la cambié por mi celular o vendí el celu y la compré, pero escuchá, en mi mentalidad... Lo que no te la dio Cristina, entonces lo que digo es, ¿por qué Cristina o un político te ponen como ejemplo de una cosa que ellos no te dieron? ¿Entendés lo que te quiero decir, elegante? No, sí, te entiendo. La compu la conseguiste vos, no te la dieron ellos. Por eso digo, qué fácil es decir, claro, yo les di la compu. Te la conseguiste vos, flaco, porque vos querías hacer música, con tu estilo, con claro, lo que te contaba, te daba la gana contar, ¿entendés? 13:40, Edgar, por favor, te pido. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, maracuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorticera. Bueno, hablamos con Pulpo Duarte sobre lo que nos contaba Catalino Rivarola, el seguimiento que él le propuso al gremio, que gremio intentó, pero que aparentemente lo del Necaxa estaría cerrado. Dijo que de club a club ya hablaron hace un mes, que es lo último que él sabe, que está en manos de Renato Vitar y de Paraja todo el tema operativo Necaxa, Cerro, Pulpo Duarte, pero confirmaba el contacto de club a través de ese Cardinal. ¿Qué pasó con el tema Talleres, Andrés? Es cierto que ya estaba todo arreglado y cayó allí porque aparecieron algunas cuestiones inesperadas. Talleres realmente, bueno, para el club vino bien, le va a venir bien. Es un club, yo sé que es un buen club, Talleres está en un buen momento, pero realmente para nosotros es muy poco, era el que realmente ofreció para Alexis. Ah, claro, entonces pasó todo por una decisión, digamos, de Alexis, por eso cayó la operación. Así mismo era. Lo de Necaxa, ¿cómo está, Andrés? Y no sé todavía tampoco nada. Estaban hablando entre los clubes, según escuché. O sea, había ya un contacto club a club. Sí, había ya contacto. Hasta ahí lo que yo sé, pero todavía no nos comunicó nada. O sea, lo que vos sabéis nos está confirmando, y entiendo que es el primer medio que está confirmando, Andrés, es que ya hubo contacto de club a club Necaxa Cerro Porteño. Sí, de un principio había ya contacto entre ellos, o sea que Necaxa envió una oferta y Cerro contestó, y eso es lo que yo sé. Después ya no, hace como un mes por ahí que no sé nada todavía. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, ahí está lo de Pulpo Duarte. ¿Qué nos decía Catalino Rivarola sobre Gremio Villasanti? Contábamos que, estaba sentado, decía Catalino Villasanti en Gremio, pero hablábamos con él sobre esta información que lanzamos, que Gremio envió una propuesta formal, concreta a los Romeros, tanto a Ángel como a Oscar Romero. Gremio es un club importante, claro, en este momento no está pasando por un buen momento, pero sin ninguna duda que es un club grande de Brasil, y bueno, ojalá que salga eso. Inclusive yo había ofrecido a los medios en Gremio y bueno, con un amigo que está en Porto Alegre. Ah, ¿vos ofreciste? Sí, nosotros habíamos hablado con un amigo, uno de los empresarios de Brasil, que está trabajando justamente con el representante de Luis Felipe Escolariva. ¿Qué es lo último que sabes, Catalino? Y lo último era que quedamos con mi socio, que es un representante ahí en Porto Alegre, que Luis Felipe quería hablar con los jugadores, ¿verdad? Yo
no sé si llegó a hablar, yo le pasé todos los números. Y después creo que hablaron, pero ya te hablo de 15 días atrás, más o menos que hablamos. Después paró un poco porque creo que los mellizos tenían otra oferta y no estaban decidiendo bien las cosas. Pero sin ninguna duda sería muy bueno que estén allá ellos, porque son dos grandes jugadores. Si es que se da la operación, ¿ellos irían a préstamo, a definitivo? Según mi contacto, la amiga empresaria ya de Brasil, es que los Romero quieren, en donde sea, los dos juntos, ¿verdad? O sea, en el mismo club y todo eso, ¿verdad? Esas son las exigencias, una de las exigencias de ellos, ¿verdad? Ajá. Y mi socio estaba manejando todo eso y bueno, ojalá que salga. A mí me gustaría, aparte, yo no creo que el Gremio pueda descender. Está en un momento difícil. Luis Felipe agarró en un momento crítico, difícil del Gremio. Pero yo no creo que pueda, ojalá que no descienda, ¿verdad? Pero sin ninguna duda, a mí me gustaría que estén los Romero ahí, porque tiene esa característica para el Gremio. Porque el Gremio es un club especial también y aparte le quiere mucho a los paraguayos. Villasanti, porque yo tengo un grupo de gente, amigos allá de Porto Alegre y Villasanti, por ejemplo, está brillando. O sea, uno se pone contento de escuchar esas cosas de un paraguayo, ¿verdad? Y yo creo que los Meli tienen características como para Gremio. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías que si sos cliente IDESA puedes ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil, solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100 opción 6 o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar IDESA, máximo respaldo a su inversión. ¿Quieres un auto 0 kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors, acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Arena Motors. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos RB, accesorios 4x4, Rigid, iluminación LED, suspensiones Kinshocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo, vía área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado, ubicados en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-95-58-58. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. Un día como hoy, 17 de septiembre de 1970, mucha felicidad de Francisco Ferreira. Nacía en Atirá, ex delantero paraguayo, hermano de Virgilio Ferreira. En el 2000, un tal Lionel Messi, con 13 años, pisaba por primera vez la ciudad de Barcelona. Medía apenas 1,40 m y llegó de la mano de su papá Jorge. Aterrizó en el aeropuerto El Prat para someterse a una prueba en el conjunto catalán que recién pudo darse en octubre.
En el corto plazo se convirtió en el mejor jugador de la historia del Barcelona y en el máximo goleador histórico del equipo culé. En 1977 nace Simone Perrotta, exfutbolista italiano. ¿Dónde jugó este Perrotta? Simone Perrotta. Ustedes que tienen... En el Milan. Campeón del mundo también, ¿eh? Campeón del mundo, ¿ah? Con el 2006. Mira vos. 1945 nace Phil Jackson, entrenador del baloncesto estadounidense. Este es de los Chicago Bulls, ¿verdad? Chicago de la Bulls, era de de oro. Y Los Ángeles Lakers con Kobe y Shaq. Muy bien. Señor Chan, para vos. 1988 se inauguran los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea del Sur. 1960, Damon Hill, piloto de automovilismo británico, campeón de la Fórmula 1. Damon Hill, 1960. Mirá vos. 88. Hablando de eso. 88 Ben Johnson salió, ¿verdad? Ese es. Carl Lewis era 84, Los Ángeles. Claro, Ben Johnson 88, después apareció el tema del doping. Por eso Carl Pero Lewis me acuerdo que fue la imagen de 88 porque Seúl 88. él terminó segundo. Salió ya la serie de Michael Schumacher. Está en Netflix disponible. Espectacular. Los cruces que tuvo en el poco tiempo, porque termina falleciendo Ayrton Senna. Michael Schumacher cuando asomaba esos primeros 3 años y después lo que vivió, cuenta Schumacher, ¿verdad? Que quedó inclusive traumado después de la muerte en Tamborelo de Ayrton Senna y que solamente dormía 3 horas prácticamente por día, que tenía temor de morir como Ayrton Senna, y casi se pegaron 2 veces Ayrton Senna y Michael Schumacher. Había vuelto el profesor, sí, ¿verdad? El francés fue campeón, se retiró y comenzó el mano a mano entre Schumacher y Ayrton Senna. Me refiero a Alain Prost. Claro. Él tuvo un año sabático, pues, y después volvió, fue campeón y después al año siguiente se retiró, ya se fue. Y ahí se quedaron Schumacher y Ayrton Senna. Es más, el año que murió Ayrton Senna, 94, Federico, las primeras 3 carreras del año las ganó Michael Schumacher. Y el día que ganó la 3ª carrera, cuando murió Ayrton Senna, en realidad todavía no se había confirmado, se le dijo que estaba en coma. Él subió al podio y dijo ningún festejo, ningún champán, nada. Dice que estaba choqueado. Aparte de eso, acuérdense que un día antes había fallecido ya un piloto en esa misma mismo autódromo. Imola, ¿no? Sí, el Imola, claro. Camoranesi, Gattuso, Prieto y Pirota. El medio campo. Roma y antes Chievo Verona. Roma y Chievo Verona. Dice que él es de familia calabresa, pero nació en Inglaterra. Perrotta, gracias Ángel Roda, nuestro italianísimo, gracias. Daniel Acevedo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Igualmente, bueno, contanos, VitalMed, sobre corriendo por la vida, ¿de qué se trata? Sí, así mismo, mira, es una corrida que estamos lanzando con todos los compañeros colaboradores de VitalMed. Luego de esta pandemia nos quedamos muy estancados en la casa, entonces tiene como idea poder llegar a cada esteño para que pueda ponerse en forma de vuelta con la familia, poder compartir y correr juntos una carrera de 7 kilómetros, ¿verdad? ¿Esto cuándo es, Daniel? Y es exclusivamente en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, así mismo, es en Ciudad del Este, estamos en el área 4, sale desde VitalMed Matriz. Y son 7 kilómetros que arranca este domingo y el primer grupo lanza a las 7 de la mañana. ¿Dónde queda VitalMed? VitalMed está en el área 4, para los que son de la zona de Alto Paraná van a conocer una zona muy concurrida cerca del lago, entonces está sobre la avenida Campo Vía, bien en el medio mismo del área 4. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, éxitos con VitalMed. Así mismo, muchísimas gracias a todos los que son en la zona de Alto Paraná, están invitados a competir. Tenemos gente de Asunción, de Foz de Iguazú, de varias ciudades con sus teams corriendo, probando sus tiempos, ¿verdad? Hay premios también para todos los corredores
para los que llegan hasta el final y para los que hacen los mejores tiempos también en sus distintas categorías hay premios para todos. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel Acevedo de VitalMed sobre Corriendo por la Vida. Hoy, hace 37 años, se estrenó en Estados Unidos la serie de dibujos animados Transformers. Para vos, Federico, 1991 en los Estados Unidos la banda de rock Guns N' Roses publica los álbumes gemelos o álbum doble. Don't Cry, November Rain. Qué locura, ¿eh? Qué bárbaro. Y Use for Illusion 1 y 2. Y tenía también la canción de Terminator, You Call Me Mine. Justamente está hablando que 2022 están para venir a Sudamérica. Mira, nuevamente los Guns N' Elegante Roses. y Guns N' Roses. Ponete a escuchar, hermano, y a ver qué diferencia hay. Santoral, San Belarmino Balbuena, pero no era un político, o es un político. San Sátiro, Sátiro. No, para. San Lamberto, San Rodingo, así como suena. Chau, buenas tardes, Jeremías. Quiero contarte algo, mi querido colega y amigo. Tengo la noticia de primera mano que Ángel y Óscar Romero tienen una oferta concreta para fichar por el gremio de Porto Alegre. Repito, Ángel y Óscar Romero con oferta concreta para fichar por el gremio de Porto Alegre. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. El río Paraguay está cerca de superar el mínimo histórico. Esta mañana el río Paraguay volvió a bajar 4 centímetros en el puerto de Asunción y con esto llega a menos 0.45 metros, según Luis Jara, jefe de Navegación e Hidrología de la ANNP. Teniendo en cuenta esta tendencia, es posible que la próxima semana se supere el mínimo histórico de menos 0.54 metros registrado en agosto del año pasado. El experto también explicó que el comportamiento que se está viendo actualmente es similar al registrado entre finales del 60 y principios del 70, cuando según los archivos se vivió una época de sequía que duró 5 años. Lo que pasa en el mundo. Alberto Fernández cancela viajes al exterior en plena crisis de gobierno. Alberto Fernández suspendió sus viajes al exterior, incluida su visita a México por la cumbre de CELAC y su participación en la Asamblea General de la ONU. Estas decisiones se dan en el marco de la crisis abierta que provocó que presentaran su renuncia varios ministros del ala kirchnerista, liderada por la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, que debe sustituir al mandatario en la presidencia cuando éste emprende viajes al exterior. Temperatura en Asunción 27 grados. Esté atento. Siempre.